¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Eso es algo nuevo para nosotros. Nosotros no somos infoproductores, no somos gente exclusivamente digital, la verdad. Pero tenemos muchas ganas de hacer este webinar, esta masterclass, llamadle como queráis, porque como despacho fiscal atendemos las necesidades de cientos o miles de personas cada año. Y es cierto que Dubái y Emiratos recientemente suscita mucho interés, hay muchísima gente interesada de todos los ámbitos, trabajadores, empresarios, emprendedores, inversores, personas que están hartas de España, chavales que les gustaría en un momento dado cambiar su residencia y venirse a vivir aquí. Y hay muchos mitos, hay mucha información errónea y nos gustaría en este webinar, en esta masterclass, brindaros de manera gratuita, porque una cosa que quede clara es que aquí no vendemos nada. Nosotros no vamos a venderos ninguna historia después de esto. Nosotros somos un despacho y ya le solucionamos la vida a la gente que nos necesita. Por lo tanto, no necesitamos vender nada. Esto es gratuito y al final tampoco os vamos a vender ninguna historia. Pero queremos tocar muchísimos palos, muchísimas cosas sobre Dubái, sobre Emiratos, fiscalidad, modelos de negocio, los procesos para instalarse, absolutamente todo lo necesario para que muchísimas personas se puedan nutrir de esta información. Correcto. Dicho esto, antes de empezar, vamos a dejar clara una cosa. Importante, ¿no? Muy importante, que es ¿Qué somos? y qué no somos. Ahí está. Es decir, qué es Virtus Tax y qué no es Virtus Tax, ¿de acuerdo? Voy a empezar. Virtus Tax es un despacho legal y fiscal, basado aquí en Dubái, abierto desde hace casi 4 años, en el cual nos dedicamos fundamentalmente a la creación de estructuras societarias en Emiratos, que luego se vinculan a permisos de residencia, cuentas de banco, traslados de residencia fiscal, para un abanico inmenso de personas, empresarios, emprendedores, traders, inversores, nómadas digitales, muchas cosas. Muchísimas cosas. Vale. Y evidentemente, cuando este tipo de personas tienen un interés en montar una estructura fiscal por una razón, por muchas de las razones que vamos a tocar ahora, nosotros les brindamos pues todo el asesoramiento que estas personas necesitan. Tanto fiscal, legal, societario, de gestión, absolutamente. A muchos niveles. Principalmente vamos a hablar de ello, pero que sepáis que nos centramos en esto, en establecimiento de estructuras societarias en Emiratos y mantenimiento de esas estructuras. Y los que tenéis negocios lo sabéis. Tanto establecer una estructura como mantenerla tiene muchas implicaciones, principalmente fiscales, jurídicas, bancarias. Tocaremos un poquito de todo. Total. Y lo que no somos, que esto es muy importante, Virtus Tax no es una agencia de empleo, no sé cómo se llama, Headhunter, no colocamos a personas, no sabemos si hay trabajo para fisioterapeutas o para enfermeros o enfermeras en Emiratos. Ni somos tampoco una agencia de viajes. No somos una agencia de viajes, ni somos guías turísticos. Es decir, nos dedicamos a lo que nos dedicamos y a lo que no nos dedicamos, no nos dedicamos. ¿De acuerdo? No somos una gestoría al uso, es decir, nosotros no trabajamos con empresas aquí que no hayamos constituido nosotros, porque al final le damos la potestad de trabajar muy directamente con nosotros a las personas que hemos instalado nosotros. Y sobre todo porque nosotros intentamos priorizar a los clientes, a los profesionales, a las personas que han confiado en nosotros desde el inicio, y esto que permite que estas personas se beneficien de un servicio o un trato muy boutique. Porque si yo estoy cogiendo toda la gente externa que ha querido constituir otras estructuras, pues yo qué sé, con el primo o más económicas, tal, y después quiere trabajar conmigo, evidentemente tendré menos tiempo y menos valor añadido a dedicar a las personas que realmente necesitan de nosotros, ¿no? De nuestro asesoramiento. Con lo cual trabajamos con las personas que confían en nosotros desde el inicio, porque es nuestra manera de ser y es la forma de prestar pues, el mejor servicio. Pero bueno, dicho esto, realmente tampoco hoy, como decía Alex, venimos a vender nada en concreto, ningún servicio en concreto, porque nosotros vamos ahora a divulgar principalmente absolutamente muchísima información que falta a nivel tributario, a nivel jurídico, a nivel operativo. Y nada, al final queda hecha esas presentaciones. Que es importante la distinción que ha hecho Alex, porque realmente muchísimos de los mensajes que recibimos en redes tienen que ver con todo lo que no somos. Exacto. Con lo cual es importante puntualizar a lo que nos dedicamos y a lo que no nos dedicamos. Eso es. Bueno, se me ha escapado algo. Bueno, toda esta información que vamos a contar ahora va a estar muy condensada, tiene mucho valor. Habrá muchas personas que probablemente les sea útil coger papel y boli, que eso nos lo dicen mucho. Sí. Y toda esta información la podéis también encontrar en nuestros podcasts, pero troceada, y aquí la vamos a concentrar. Nuestro podcast, la verdad, hasta nos gusta mucho y nos consta que a vosotros también os gusta. Por eso hacemos esto, que tiene un formato parecido, pero es distinto. Y si coges todos los 14 podcasts que tenemos grabados hasta el día de hoy, seguramente puedes coger prácticamente todo lo que hemos hablado aquí, pero vamos a concentrarlo todo aquí. ¿Vale? Totalmente. Vamos a ponernos manos a la obra, no va a ser que se nos escape el tiempo. Yo creo que estaremos aquí 1 horita y media más o menos, porque al final contestaremos algunas preguntas, abriremos el chat para poder hacer algunas cosas. Vamos al lío.
Aquí el Menda y yo somos vuestros socios. Aquí en Emiratos somos vuestros ojos, somos vuestros valedores y seremos quien proteja vuestros intereses a todos los niveles. Y os preguntaréis, ¿pero quiénes sois? Pau, vamos a explicar un poquito quiénes somos para los que no nos conocéis. Yo soy Pau Auger, abogado fiscalista, formado en el mundo del derecho en España. Concretamente, mi familia tiene el despacho de abogados más grande de Andorra, donde me he criado a nivel profesional, donde he crecido profesionalmente y después he dirigido equipos hasta pues, estar en el órgano de administración. Y ya en una época más evolucionada, con el trabajo más delegado en Andorra y después de haber gestionado pues, el asesoramiento de grandes patrimonialistas, grandes multinacionales, empresarios pequeños, desde personas que trabajan en industria, influencers, todo lo que te puede venir a la cabeza, haber pues tratado con todo, porque mucha gente dice, hostia, la abogacía tiene varias especialidades, ¿no? ¿Tú has sido abogado fiscalista solamente? Pues no, he hecho litigación, he hecho contractual, todo lo que es mercantil, operaciones de reestructuración. He tocado muchas ramas del derecho, con lo cual no es que sea maestro de todo, para nada, de hecho soy un poco maestro de nada, pero conozco un poco de todo. Tengo un conocimiento bastante transversal que me permite tocar muchas de las ramas que permiten llevar un despacho como este. Sí es cierto que la mayoría de temas que conciernen a nuestros clientes aquí en Emiratos sí que son una especialidad muy bestia tuya, porque tú eres una puñetera eminencia en lo que se te da bien. Fiscalidad principalmente, y después todo lo que tiene que ver con negocio, que es corporativo y tal, que es lo que principalmente me he enfocado más. Ahí está. Bueno, al final, gracias a haberte criado profesionalmente en tu despacho en Andorra, has podido ver modelos de negocio de todo tipo, con clientes de todo el mundo. Y muy internacional. Y muy internacional porque el hecho de ser un despacho que está enclavado en Andorra no deja de ser un lugar donde los intereses de las personas eran, oye, quiero irme a Andorra, quiero aprovecharme de la estructura, quiero hacer muchas cosas. Quiero saber cómo salir bien de mi país, quiero saber cómo entrar bien en otro país de baja tributación, con lo cual hay mucho, veréis que tiene mucho que ver evidentemente Dubái con Andorra y de hecho, bueno, muchos evidentemente cuando se plantean ir de España, pues se plantean diferentes países y bueno, y ahí estuve durante muchos años. Después de pues prácticamente 10 años y de todo este proceso profesional en el que no nos vamos a alargar, bueno, te traje a Dubái, básicamente. Me afinqué aquí con Alex, de la mano de Alex, que os contará un poquito de su background, y montamos el despacho y hasta ahora, con la verdad un éxito rotundo en el tiempo que llevamos y con una cantidad de clientela que, como decimos, o sea, tenemos que limitar la entrada de clientes porque no podemos dar abasto de la cantidad de clientes que tenemos, con lo cual por eso tampoco venimos a vender nada. Exacto. Bienvenido es el cliente que valora nuestro trato, nuestro servicio, pero que sepáis que al final, pues esto, nos está yendo muy bien y entendemos que eso es fruto de que hay una necesidad y a la vez de que hay los conocimientos y el servicio y el asesoramiento que hace falta. Totalmente, al final, bueno, desde que abrimos el despacho hemos constituido y hemos incorporado más de 300 sociedades, sí, con más de 450 personas. Que se dice rápido. Les hemos brindado los permisos de residencia, cuentas de banco, etcétera, que luego tocaremos. Y bueno, y sobre mi lado, pues yo soy Alex Huertas, seguramente hay bastante gente que ya me conozca. Llevo bastantes años dando por saco por el mundo. Yo fundé Nordic en su día, lo vendimos a Hawkers, estuve dirigiendo Hawkers mucho tiempo y hace 4 años que decidí trasladar mi residencia a Dubái, harto un poco de mi vida en España y de todo lo que había hecho. Y aquí desarrollé diferentes modelos de negocio, entre ellos el despacho, para ayudarme a mí mismo y para ayudar a todas las personas que querían replicar lo que yo había hecho. Este bagaje de estos 4 años hace que me haya peleado con absolutamente todo el mundo aquí en Emiratos, todas las administraciones, y bueno, eso haya hecho que el hecho de montar un despacho que implica tantos procesos y tanto conocimiento con la administración, sobre todo. Con la administración de un mercado local, pues consigamos hacer unos trámites en unos tiempos récord y unos tratos récord que nadie más puede decir en el país. Sí, de hecho, es una de las cosas que nos destaca mucha gente, ¿no? Dice, ¿esto cómo es posible? Porque he hablado con alguien y me ha dicho que esto no puede ser, ¿no? Pues bueno. Entonces nosotros es. Dicho esto, presentaciones arriba, vamos a empezar con lo que es el Super Masterclass. Os pido disculpas si esto os ha parecido muy largo. Creo que merecía... Vosotros muchos nos conoceréis, pero habrá gente que nos verá posteriormente y no nos conocía, por lo tanto creo que estaban bien estas pequeñas presentaciones. Vamos a ver cuáles son los pasos para constituir una sociedad en Dubái, que es la base de nuestro despacho. Todo el mundo viene a nosotros porque su necesidad es la creación de una estructura fiscal aquí. Vamos a ver cuáles son los tipos de licencia. Vamos a empezar por esto, porque en Dubái, a diferencia de en España, hay diferentes tipologías de sociedades. Tenemos las free zone, tenemos las mainland y tenemos las offshore, ¿de acuerdo? Vamos a descartar las offshore y no vamos a hablar de ellas en ningún momento porque es un modelo de sociedad que no tiene ningún tipo de sentido a día de hoy.
que tampoco tiene operativa bancaria, por lo tanto, nosotros no trabajamos. Bueno, y sobre todo porque es que los modelos offshore a día de hoy están muertos, y más con el intercambio de información libre, la mayoría de personas que queréis abrir sociedades offshore tiene las patas cortas. Absolutamente. Nosotros, cabe destacar que no somos unos piratas, por lo tanto, cuando la gente necesita modelos offshore en general es porque quieren ocultar algo, y nosotros no somos el perfil de despacho pirata. No, para nada. ¿Vale? Dicho esto, tenemos las Free Zone y las Mainland. Nosotros como despacho estamos especializados en Free Zone y por una razón muy simple. Las sociedades Mainland se estructuran básicamente para llevar a cabo modelos de negocio que requieren de una presencia física en el país, física a nivel de calle. Es decir, si tú quieres montar un gimnasio, si tú quieres montar un centro de fisioterapia, si tú quieres montar una tienda, un local de comida para llevar, cualquier historia de estas, necesitas una sociedad Mainland. O para licencias muy particulares como ser agente inmobiliario, hacer rent to rent, alquiler vacacional, gestión de activos de terceros, etcétera. O es decir, o cuestiones estrictamente físicas o regulaciones muy concretas que el gobierno quiere proteger de cierta manera. Exacto. O con cierto tipo de titulaciones, etcétera. Exacto. Nosotros como despacho, como os digo, estamos muy focalizados en las Free Zone, que ahora os contaremos. Sí que es verdad que en Mainland trabajamos cuando no requieren de un local físico, es decir, las sociedades Mainland que Pau decía hasta hace un momento sobre pues, sociedades Mainland que sean para la gestión de Airbnbs, por ejemplo, la gestión de vender y comprar pisos, la gestión de subarrendar, diferentes tipos de gestiones que requieren de una licencia específica en Mainland, esas sí que las brindamos. Pero si vosotros queréis montar un restaurante en Emiratos o queréis montar una clínica dental, no somos vuestros hombres, ¿de acuerdo? Tenemos muy claro lo que somos y lo que no somos, y ese no es nuestro negocio. Las Free Zone es donde nos enfocamos. ¿Por qué? Porque el modelo Free Zone, hoy en día cabe destacar que tanto las Free Zone como las Mainland, a nivel tributario, a nivel fiscal, a nivel de obligaciones formales, están completamente armonizadas, es decir, muy importante porque esto genera mucha confusión. La gente nos dice, no, si trabajo con Free Zone entonces voy a pagar un 0% y que en Mainland no. Realmente el modelo que os explicaremos fiscal, que lo explicaremos después, es exactamente el mismo, ¿vale? Como apunte, hay algunas qualifying free zones que no las explicaremos, que son para casos muy concretos de commodities, servicios financieros, etcétera, que sí que pueden cualificar para un 0% para siempre. Pero excepto eso, todo el mundo está sometido al mismo régimen fiscal que explicaremos después. Exacto. Y las sociedades free zone son mucho más rápidas de constituir, son mucho más ligeras a nivel documental, son mucho más fáciles de gestionar a posterior en el sentido de las sociedades evolucionan y necesitan cambios de socio, cambios de estructura, altas de personal, alquiler de oficinas. Bueno, hay muchos supuestos en los cuales una sociedad, una vez está constituida, puede necesitar en un futuro, y las Free Zone facilitan mucho toda esta tramitación. La gente se debe preguntar ¿por qué pasa esto? Bueno, porque al final cuando tú trabajas con el gobierno directamente, como sería Mainland, estás trabajando con el gobierno, con el funcionariado. Cuando trabajas con una Free Zone, trabajas con el gobierno, pero con personas que están habilitadas por el gobierno, no siendo directamente funcionarios públicos. Y esto es muy útil, porque esas personas al final se ganan la vida pues porque alguien les paga y son eficientes, son rápidos. Con lo cual, quiero modificar estatutos, es rápido. Quiero contratar a una persona, es rápido. Quiero hacer cualquier modificación, cancelar un visado, es rápido. Entonces, está muy bien trabajar con Free Zone por, sobre todo, la facilidad, la celeridad y los costes. Pero bueno, todo esto lo explicamos, evidentemente, porque hemos dicho que vamos a contar todo sobre Dubái, pero es cierto que cuando las personas vienen a nosotros y nos contáis cuál es vuestro caso, ya os damos la solución para vosotros. Es decir, si mañana os escribís por correo y nos preguntáis, oye, quiero montar una sociedad, ya os daremos directamente esta opción. Es decir, nos vamos a contarlo todo porque no tendría sentido montar una estructura fuera de su lugar natural. Y sobre todo que no se confunda con lo que ha dicho Alex, porque Alex lo ha dicho bien, pero que no se confunda. Sí que tratamos licencias Mainland, lo he dicho antes, pero solamente cuando no están vinculadas a un establecimiento físico. Exacto. Es todas esas que son tipo, por lo que decíamos, para alquilar, para ser agente inmobiliario, etcétera. Todo eso sí que lo tratamos. Digo, para que no se confunda que si es Mainland ya no lo tocan. No, solamente en casos. Pero bueno, en este caso somos nosotros normalmente quienes sabemos qué licencia necesita el cliente, porque hay muchas veces que nos escriben por correo y nos dicen, necesito una sociedad offshore. Para. Tal cual. No necesitas una sociedad offshore. Esto pasa mucho, cuando el cliente te dice lo que necesita y esto... Claro, exacto. Muchas veces venís con la predisposición, porque os lo ha dicho ChatGPT, os lo ha dicho un primo o tal, y es como, aguarda, cuéntame y yo te digo exactamente lo que necesitas, porque Dubái es muy complejo, hay que tener por eso estamos haciendo esto, hay que tener un conocimiento muy exhaustivo de todos los puntos y todos los parámetros, y bueno, y para eso estamos haciendo esto, ¿no? Es decir, muchas veces las ideas preconcebidas que trae el cliente no son las que tocan, sino que, oye, esto hace 10 años terminó.
¿sabes? No, porque a mí me han dicho que tal... Sí, el socio no, local... No, esto hace ya 8 años que necesita un socio local. Que vamos a aclarar esto, que mucha gente no lo sabe aún. En Emiratos, porque estamos hablando de las constituciones, no es obligatorio tener un socio local. Tú puedes tener el 100% de una sociedad de Emiratos, pero como persona física directamente. Absolutamente. ¿Vale? Entonces, rápidamente, a nivel documentación, Alex, ¿qué necesitamos para constituir nuestra sociedad en Emiratos? Muy sencillo. Lo único que necesitamos es fotocopia del pasaporte. Pedimos una foto del DNI por ambas caras porque hay una serie de información que nos lo facilita el DNI y nos es más fácil si nos enviáis una foto, que sí, os lo pedimos por correo. Os pedimos 3 posibles nombres para vuestra sociedad. Os pedimos también un selfie, que usaremos más adelante para el visado, y una foto de carnet mucho más adelante, que es la que irá impresa en vuestro Emirates ID, la foto oficial que saldréis en todas las fotos del gobierno. Pero pedimos muy poco. Pedimos muy poco, es relativamente sencillo. En el caso de que se quiera constituir una holding, es decir, que constituyamos en Emiratos a través de una sociedad en España que es la propietaria, ahí ya entra más documentación. Básicamente, haré un resumen muy rápido porque todo el mundo conoce esta documentación. Quien tiene una empresa, os van a pedir estatutos de la sociedad, os van a pedir registro de sociedades de la sociedad y os van a pedir la escritura de constitución de la sociedad, ¿de acuerdo? todo eso traducido juradamente. Todo esto, y atestado. Exacto, tendrás que legalizarlo consularmente para que tenga efectos en España, en la embajada de, en este caso, Emiratos en España, y tendrás que hacer, como decía Alex, una traducción jurada de esos documentos, o al inglés o al árabe, ¿no? Como persona física es mucho más fácil, mucho más rápido. Como persona jurídica, es decir, constituyendo como una sociedad holding, tarda un poquito más de tiempo, pero también es posible y tenemos muchos clientes que trabajan con ese sistema porque tiene ciertas ventajas fiscales que después veremos. Absolutamente. Entonces, a nivel de tiempos, nosotros necesitamos de media unos 14 días para recibir vuestra documentación, preparar los documentos, registrarlos, legalizarlos, expedirlos, y pasados estos 14 días, vuestra licencia, vuestra sociedad ya está constituida y está en pleno derecho. Ya tenéis un CIF, tenéis una dirección fiscal, tenéis un nombre y ya está lista. Y lo único que falta es que los socios vengan a Dubái durante 6 días en los cuales completamos el proceso haciendo un medical check, dejando vuestras huellas digitales, recibiendo vuestro Emirates ID físico y abriéndoos las cuentas de banco. Es decir, necesitamos 14 días para tener todo listo y pasados estos 14 días os avisamos y a partir de ahí podéis venir durante 6 días y en estos 6 días, de lunes a sábado o de miércoles a martes, nos interesa bastante a nivel gestión y porque así lo tenemos establecido con gobierno, que sean estos días, venís y os vais con todo hecho. Con todo es con todo. Lo digo porque 6 días, ¿vale? Esto, que esté familiarizado con Dubái y con Emiratos y quien haya hecho una sociedad aquí, igual sabe que dice, ¿cómo? 6 días, yo tuve que venir 15, yo estuve 25, yo pasé un mes y medio para conseguir el Emirates ID. 6 días, ¿de acuerdo? En 6 días sacamos el Emirates ID y sacamos vuestras cuentas de banco garantizadas, tanto de sociedad como personales, para las personas que necesiten cuenta. Vamos a hacer un inciso muy importante sobre esos 6 días que mucha gente le genera confusión. Oye, pues tenemos 6 días haciendo trámites. No. Estaréis súper libres, ¿vale? Porque esto genera mucha confusión. Realmente haremos trámites un día y como mucho, en el peor de los casos, 2 días. El resto del tiempo es libre para vosotros o para trabajar si estáis con faena, para hacer viaje turístico en Dubái, con lo cual os molestaremos muy poco, pero os necesitamos en el país ese tiempo. Absolutamente. Realmente el servicio es increíble. Los clientes que me consta que hay muchos clientes que nos están viendo. ¿Sí? A mí me han escrito muchos esta semana diciendo, Alex, me he apuntado al podcast, me vienen a la mente bastantes, lo cual agradezco, porque además les gusta mucho al podcast, al webinar, perdón. Lo cual agradezco, además también les gusta mucho el podcast y te lo hacen y me lo hacen saber también. Siempre súper agradecidos de recibir todo feedback. Vamos a contar, no sé si... Bueno, hay muchas diapositivas, vamos a tener que darle un poco de corriente. Vamos a contar un poco los errores más comunes que nos encontramos cuando alguien nos viene diciendo que Alex, Pau, ya tengo una sociedad aquí que la he hecho yo o me la ha hecho fulanito o menganito y, claro, pues si vienen a nosotros es porque necesitan algo de nosotros, ¿no? Son muy básicos estos errores. Al final tampoco los revelaremos todos ni revelaremos la solución porque forma parte de nuestro know-how, pero es muy habitual que una persona, por ejemplo, cuando crea una empresa, tenga el órgano de administración, dígase los administradores, director, secretario, el general manager, mal puestos. Es decir, la persona que debería ocupar esos cargos no es la adecuada y de eso cómo se hace mal. Bueno, pues se hace mal porque no has tenido en cuenta quién tendrá que hacer la utilización de las cuentas bancarias, etcétera. Y esto en Dubái tiene unas ciertas particularidades. Si lo haces igual que lo habrías hecho en España, por ejemplo, te vas a equivocar. Te vas a equivocar, no vas a poder abrir cuentas de banco,
probablemente no vas a poder presentar cuentas en un futuro, vas a tener problemas con los registros. Hay muchas implicaciones en cómo se configura la sociedad, los epígrafes que pones, los cargos que describes, los porcentajes de los socios. Bueno, hay muchas cosas a nivel de sociedad. Licencias, ¿te refieres a licencias? Bueno, los epígrafes que ponemos dentro, es decir, las actividades que ponemos dentro de las licencias. Hay muchas cosas que afectan en el porvenir de la sociedad. El problema es que evidentemente nadie te lo cuenta y a ti te dan un papel. Luego ese papel no te sirve para nada. Entonces cuando vienen a nosotros para contarnos, Alex, tal. Y esa es por la parte, voy un poco rápido porque quiero hablar un poco de todo, no quiero que nos tire el tiempo encima. Esa es un poco la parte societaria. Ahí está. Pero luego también vienen con problemas personales. En origen. En origen, de fiscalidad. Oiga, pero yo llevo aquí 8 meses, yo tengo que haber hecho algo en España. Yo tengo que hacer algo aquí en Dubái, porque España me está diciendo que la declaración de la renta se la pague ahí, pero yo hace 1 año y medio que vivo aquí en Dubái. ¿Qué ha pasado, no? Es como, bueno, claro, es que cuando tú cambias tu residencia fiscal, también tienes que tocar una serie de puntos que veremos que luego los trataremos más adelante, tanto en España como aquí, para poder consolidar esa residencia fiscal y que España luego no te pregunte, no te persiga y no te venga al cabo de 2 años diciendo, señor, en el ejercicio de 2017 usted tiene que pagar en España. Sí, no, justifique porque usted no pagó su IRPF en la jurisdicción española. Exacto. En la jurisdicción del Reino de España, señor Pepito Pérez. Y tienes que justificarlo, ¿no? Y entonces dices, no, pero si yo estuve viviendo todo ese año en Dubái, ya, pero en sus récords, en sus historias, marca que usted estaba en España. Entonces, eso es porque nadie le ha asesorado de cómo tiene que hacer esto. Para mí, el resumen rápido, para que os quede 100% claro, es: errores comunes se producen tanto en establecerse y mantenerse aquí, como en desligarse del país de origen. O como en mantener la relación con el país de origen si es que sigues siendo residente allí. Exacto. Ahí es donde lo tocaremos enseguida. Ahí hay muchos errores. Aquí empieza Pau con su barrido. Sí, aquí tenemos bastante. De hecho, la parte buena de Emiratos es que la tributación es muy sencilla, con lo cual eso es verdad. Os lo haremos muy fácil. Es cierto que seguramente no estáis viendo en estos textos que aparecen porque hay pues, conflicto de brillos. Es verdad, no se ven. Os lo vamos a compartir igualmente por el grupo para que lo tengáis si queréis revisarlo más adelante. Pero bueno, con que veáis el título es suficiente. Sí. Bueno, lo primero y más importante, que es como el gran titular, no es que en Dubái haya un 0% de impuestos personales, tal. Bueno, es que en Dubái no existe la figura del impuesto de la renta de las personas físicas. O sea, no hay IRPF ni nada equivalente, salvo para los locals. Con lo cual, realmente... Bueno, no hay IRPF para los locals, pero pagan un porcentaje pequeñito de su sueldo. Porque a partir de los 55... Con lo cual acaba siendo un impuesto a la renta, ¿no? Pero para eso tienes que ser ciudadano, tener pasaporte. Nadie lo tiene. Y trabajar, porque si no trabajas no lo pagas. Sí. Con lo cual, salvo esta excepción divertida, nadie en Emiratos paga por sus rendimientos del trabajo, ni de explotación de inmuebles, por absolutamente nada, ¿vale? Como persona física, ni de los dividendos, de absolutamente nada, siempre y cuando sea residente fiscal aquí. Se produce mucha confusión. No, sigo residiendo en España, me pondré un sueldo. Bueno, te pones un sueldo, tributarás en España, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta que esta tributación personal no existe si eres residente fiscal en Emiratos. El impuesto de sociedades, hay mucho mito y mucha duda sobre cómo aplica el 0% o cómo aplica el 9%, porque en todos lados se ve que en Emiratos la gente paga un 0, pero tú te vas a internet y pone que en Emiratos es un 9% el impuesto de sociedades. Pues bien, vamos a intentar contarlo, porque eso es una cosa que también vienen muchos clientes con la lección aprendida, pero mal, porque hay una serie de matices que es muy importante entender. El primer matiz importantísimo es que hasta 2027 hay un régimen especial, que se va a acabar, ¿vale? Tampoco sabemos si se va a acabar o se va a ampliar. Se puede ampliar. El gobierno puede ampliarlo. De momento, en la ley consta que se acaba el 31 de diciembre de 2026. Es un régimen especial que se llama Small Business Relief, o da igual cómo se llame, pero este régimen especial lo que permite es que las empresas que facturen menos de 3 millones de dirhams, para que os hagáis una idea, estos son unos 750.000 euros al año, no paguen impuestos, no están sometidas a imposición. Entonces, ¿esto significa que no presentan impuesto de sociedades? No. Presentan el impuesto de sociedades con su contabilidad cerrada, con su resultado, pero marcan una casilla. Y en esa casilla indican que han tenido menos de 750.000 euros de facturación, con lo cual no pagan impuestos. 0. ¿De acuerdo? Esto hasta que expire el plazo, a no ser que lo prorroguen. Entonces, la cosa es, ¿qué sucede con el resto de empresas, las que superan ese volumen de facturación? Vale, pues ahí esas empresas sí que entran dentro de ese 9% de tributación. Sobre el beneficio, evidentemente, no sobre la facturación, sobre el beneficio. Entonces, hay un mínimo exento, que para quien no conozca de jerga fiscal, un mínimo exento es una parte de ese beneficio que no paga impuestos, ¿vale? Que es de
90 y pico mil de euros, ¿vale? Son 375.000 dirhams, esto no es importante, poneros en vuestra cabeza. 95.000 euros más o menos están exentos siempre en el impuesto de sociedades. Es decir, que si tú tienes un beneficio de 100.000 euros por ejemplo, y estarías sujeto a pagar el 9%, tú solo pagarías el 9% de la cantidad que va de los 94.000 euros a los 100.000. Por ejemplo. Es decir, pagarías un 9% solo de los 6.000, porque los primeros 94.000 euros están exentos de tributo. Totalmente. Y aquí os explicaré algo que así ya sabréis para el futuro, que es a qué se refieren los fiscalistas cuando hablan del tipo efectivo, que es realmente lo que tú acabas pagando. Imagínate una empresa que ha tenido 180 y pico mil euros de beneficio y que ha tenido exentos 90 y pico mil. Ha acabado pagando pues solamente sobre los 80 y pico mil que exceden, ¿no? Con lo cual su tipo efectivo, ¿cuál ha sido? Un 4,5. Exacto. La Argentina ha pagado un 9, nos pagó un 9 sobre una parte que excede, con lo cual tu tipo efectivo, si lo pusieras sobre el total del beneficio, habría sido un 4,5. Entonces es muy importante saber lo que realmente pagas, porque mucha gente en Emiratos, aunque esté sometido al 9%, su tipo efectivo puede ser de un 3, de un 2, de un 4. Y también es cierto, no ahondaremos en esto, pero es cierto que las personas que tienen su propia sociedad aquí y son residentes fiscales aquí, evidentemente a través de un salario acorde a mercado, pero el mercado de Dubái es muy bestia, pueden bajar la base de tributación y es muy difícil que una sociedad aquí, sobre todo si es unipersonal, pague impuestos, porque al final tú te vas a pasar un salario que va a ser muy importante y esto va a erosionar la base de tributación de manera legal hasta que no declares ningún beneficio. Totalmente, totalmente. Esto, para poner un ejemplo muy sencillo, imaginaros que tenéis sois un empresario que tiene una cifra de facturación de unos 400.000 euros, por ejemplo, al año. De esos 400.000 euros habéis tenido un beneficio de 250.000. Esos 250.000 euros, si vosotros os habéis distribuido un sueldo de 230, 240.000 euros, obviamente no queda beneficio prácticamente en la empresa. De hecho, va a quedar siempre menos de 100.000 euros de beneficio, con lo cual, y ese sueldo razonable, pues muy posiblemente sea razonable de mercado, porque en Emiratos una persona que dirige una empresa de cierto sector puede fácilmente cobrar varios cientos de miles de euros en sueldo, con lo cual, lo que comenta Alex es erosionamos la base de tributación de forma legal. Obvio que esto no aplica cuando una persona ha tenido 10 millones de beneficio y se ha puesto 8 millones de salario, ¿vale? Evidentemente. A ese límite no vamos a llegar porque no sería un sueldo de mercado. Vamos a comentar el tema de los convenios de doble imposición, que creo que es muy interesante. Sí, a ver, el tema de los convenios de doble imposición, primero, titular, Emiratos es el país que tiene más convenios de doble imposición de todo el mundo, ¿vale? Con lo cual, esto es muy útil porque significa que cualquier país que, por ejemplo, pues tenga un contrato de préstamo por el que se paga un interés, o que tú tienes, por ejemplo, desde Emiratos una filial, porque inviertes en diferentes países, en España, en Francia, en Bélgica, donde sea, esos dividendos, el país de origen, que suele ser un país pues que te carga fuerte, ¿no? Como Francia, como España, como países pues asiáticos, etcétera, tienen un límite, te pueden retener un máximo, te pueden retener pues hasta un 5, hasta un 10, hasta un 15, con lo cual es muy útil que Emiratos tenga convenios con tantos países, porque siempre que una persona establecida en Emiratos tenga una estructura central aquí y tenga una ramificación de negocio en diferentes países, esos países que suelen ser bastante cabrones cobrándote, ¿no? Tendrán una limitación en la retención que te pueden aplicar en su país cuando distribuyes pues, un interés, un dividendo, un canon, etcétera. ¿Para qué también sirven estos convenios de doble imposición? Pues sirven para que los certificados de residencia fiscal se puedan emitir en virtud de este convenio, con lo cual tiene más fuerza probatoria ante el país de origen. Pero no es muy importante. Si el certificado se emitiera diferente, tampoco pasaría nada. También sirven estos convenios para, por ejemplo, cuando hay un conflicto de residencia fiscal entre los dos países. Oye, ¿a dónde me toca ser residente fiscal? Sirven para muchas cosas, pero sobre todo, el resumen rápido, para no extenderme, es que los convenios de doble imposición lo que hacen es facilitar las relaciones empresariales y personales entre el país en cuestión y Emiratos si tú has decidido vivir en Emiratos. Sería una complicación, vamos a decir, y sería muy, muy poco atractivo Emiratos si no tuviera convenios con ningún país en el mundo. Absolutamente. Y eso, bueno, quita o desmiente uno de los grandes mitos de que Emiratos es un país que está fuera de regulación, incumplidor, paraíso fiscal, con el que nadie quiere trabajar. Si no habrían firmado los convenios de doble imposición en tantos países, sería el pasaporte número 1 del mundo para viajar, o, por ejemplo, estaría fuera de todas las listas grises de la OCDE o del GAFI, que son los organismos internacionales que determinan quién es y quién no es paraíso fiscal, por ejemplo. Totalmente. Sí. ¿Quieres tocarnos el último punto? Esto es muy sencillo y, de hecho, es muy obvio, ¿no? Porque, como os he comentado, que no hay imposición a la renta personal. Por supuesto, los dividendos que te distribuyes de tu empresa de Emiratos hacia ti mismo no tributan. Las plusvalías, si te has comprado un inmueble y lo vendes más caro, si es comprado como persona física, tampoco tributan.
Y si recibes donaciones, aquí pues un colega te manda 5.000 euros a tu cuenta bancaria porque está muy contento contigo, pues oye, pues tampoco tributa, ¿no? Tampoco tributa. De hecho, nosotros sabemos lo que es recibir dinero en cuenta bancaria personal. Nadie te pide nada. ¿Por qué? Porque no hay imposición a las donaciones. Ni el banco siquiera te pide nada. Absolutamente. Vamos a hablar de modelos de negocio. Vamos a hablar de los modelos de negocio más habituales que tratamos con nuestros clientes. Vamos a diferenciar del modelo físico del digital. Ya hemos comentado que los negocios físicos requieren de unas licencias específicas en mainland, las cuales nosotros no tratamos. Que son los que no trabajamos nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os decíamos antes, pasaremos muy por encima, cualquier persona que requiera o quiera abrir un estudio de pilates o una verdulería, pues no somos sus hombres, porque esa licencia requiere una serie de regulación y una serie de historias en las cuales nosotros no entramos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los negocios de los cuales nosotros sí entramos y sí podemos crear la estructura y sí podemos asesorar a los clientes? En todos los negocios digitales. Por aquí hemos puesto negocio digital, pero en realidad no tiene por qué ser un negocio digital. No, por supuesto que no. De hecho, pueden ser negocios de trading. Con digital nos referíamos a negocios que no requieran de una presencia física a pie de calle. Aquí, exacto. ¿Vale? Porque al final hay muchos negocios que son pues intermediación deportiva o cualquier otra historia. Comercio internacional. Comercio internacional, no trading, me refería a trading con commodities, negocios que tradean con madera o con sal, fabricantes, intermediación, fabricantes intermediarios, coaching. Todo esto no significa que sea un negocio digital, sino que es un negocio que no requiere de una presencia física establecida aquí en el país. Totalmente. ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros... Incluso entrenadores personales, es que muchísimas Claro, exacto, totalmente. Es decir, que no tienen que tener una oficina o un lugar para hacer los entrenamientos. De cara al público. De cara al público. Exacto. Porque podrían llegar a alquilar una oficina con la cual dar servicio ahí dentro. O ir a casa del cliente. Exacto. Nosotros nos dedicamos a todo tipo de negocios que no requieran de este tipo de establecimiento aquí, pero que evidentemente pueden tener negocio aquí. Es decir, el coach que vive aquí y entrena a domicilio tiene este tipo de licencias que nosotros proveemos, evidentemente, el tipo de estructuras que nosotros proveemos y está haciendo negocio con Emiratos. Es decir, aquí en Emiratos, cuando tú estableces una sociedad, puedes trabajar tanto dentro del país como con cualquier otra de las jurisdicciones, otro de los países del mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos nosotros? Todo tipo de negocios. Cuando los clientes nos preguntan ¿qué tipo de negocios os vienen? Es el más habitual. Es como, no existe el qué tipo de negocios os vienen, porque nos vienen todo tipo de negocios. Yo no te sé decir cuál es el más habitual. No. O sea, habría que hacer estadísticas, pero realmente hay prácticamente de todo. De hecho, creo que ahora hemos enumerado muchísimos y nos hemos dejado también... Muchísimos. Al final, pues gente que se dedica al trading, gente que se dedica al entrenamiento personal, gente que se dedica a fabricar productos y a distribuirlos desde otros países, personas que se dedican al comercio internacional, personas que se dedican a la intermediación deportiva, a la intermediación no deportiva. Tenemos todo tipo de clientes. Representantes de todo. Hay un tipo de clientes, que esto seguramente alguno de los que nos está viendo se va a sentir identificado, que tienen modelos de negocio que están en lo que llamamos en derecho un poco esas escaleras grises, ¿no? El limbo, ¿no? El limbo legal, ¿no? Porque no hay, seguramente en muchos lugares, leyes prohibiéndolo, tampoco hay licencias habilitándolo. Dicen, oye, pues que yo hago esto, ¿sabes? Yo hago esto. Estaréis pensando, pues, desde apuestas deportivas, en las que yo no soy quien coge el dinero de la gente, pero les doy consejos, cuentas de fondeo, en las cuales yo no estoy tradeando con dinero real de nadie, pero de alguna forma me tienen que pagar, entonces facturo en conceptos indeterminados como comisiones, marketing, tal, o yo qué sé. Personas que se dedican a la página azul. Sí, la página azul, por ejemplo, que estas personas tampoco saben 100% cómo hacer estas cosas. Y el tema está que Dubái, porque esto también hay mucho mito, como es un país estricto, riguroso, no limita para ejercer este tipo de modelos de negocio. Generalmente, porque como sabéis, esos modelos de negocio en todos los países del mundo no se facturan conceptualmente como ellos mismos son, es decir, el que se dedica a explotar ciertas cosas no pone en la factura exactamente eso, sino que no es que falsee la factura, sino que establece conceptos más genéricos para que eso pueda ser posible en cualquier país del mundo. Entonces, en Emiratos eso es perfectamente posible y es más, os podemos decir que hay una masa descomunal de profesionales de algunos de estos sectores. Absolutamente, y muchos son clientes nuestros a los cuales, aquí lo pone pero no lo veis, les proveemos de una adaptación legal para que su modelo de negocio sea perfectamente viable aquí en el país. Es decir, vamos a poner el ejemplo de las apuestas. Pues. Sí. Este cliente puede establecerse aquí tranquilamente, puede vivir aquí tranquilamente, puede cobrar por sus servicios aquí tranquilamente, porque no está estableciendo un casino aquí, Totalmente. No está abriendo una sala de apuestas aquí, no está haciendo publicidad.
en el país de sus servicios, simplemente está brindando una información a unos clientes que además están en el extranjero, en la mayoría, o están repartidos por el mundo y evidentemente no se pueden trazar. Él no tiene un local donde se reúna con las personas para darle este asesoramiento, sino que lo hace directamente desde un ordenador, desde un móvil. Y recibe el dinero de las personas, que esto también casa muchos mucho pesos, claro, con el tema del asesoramiento financiero. Mucha gente piensa, bueno, claro, esto con el tema de las apuestas lo veo más fácil porque este señor va a colgar unos vídeos en YouTube o va a tener un grupo de Telegram al que va a mandar unas señales o lo que él va a apostar ese día y ya está. Pues no, que sepáis, y de hecho seguramente muchos sabéis que modelos de negocio como el asesoramiento, vamos a decir, ya no asesoramiento, sino el informar de cómo funciona el mercado o dónde voy a invertir esta vez en el mercado, muchas personas se ganan la vida con ello a través de modelos de suscripción o a través de informar en YouTube o de 1000 formas de explotación a través de grupos de Telegram, dando no información individualizada a nadie, sino informando solamente como hacen pues también los modelos de apuestas deportivas. Y que también se pueden establecer aquí porque no están prestando específicamente asesoramiento financiero. Entonces, también muy importante que cuando hablamos de adaptación legal, también es relevante tener en cuenta que si estás bien asesorado, vas a ver que tu modelo de negocio te han dicho, eso tienes que regularte o tal, pero si lo conceptualizas bien, realmente no. Exacto. Realmente eso no. Vamos. Sí. Hay muchos clientes que nos vienen con modelos de negocio que ellos piensan que necesitan una regulación específica y cuando lo desgranas te das cuenta de que realmente no hace falta. están dando un asesoramiento, por tanto sus facturas son por concepto de asesoramiento y ya está. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver cuáles son las precauciones al establecerte en Dubái. Aquí vamos ya a tocar esos temas que son transversales, tanto para el que puede ser un potencial cliente nuestro, como para el que el día de mañana quiera venir porque le ha contratado una empresa a trabajar aquí o... Es el be careful de esto, sí, ¿no? Exacto. Es un tema de pues, malas elecciones a la hora de establecer tu licencia, de tener cuidado con qué bancos se trabaja, qué tipo de visados tocamos, qué tipo de contratos tenemos y bueno, vamos a comentar un poco cuáles son las precauciones habituales. Yo lo primero que diría, evidentemente no podemos hacer un caso individualizado de licencia porque si no haríamos 300, ¿no? Pero sí que os diría que trabajéis con nosotros o trabajéis por vuestra cuenta o trabajéis con un tercero, preguntadle o aseguraros de que esa licencia no os va a dar ningún problema para la apertura de las cuentas bancarias. El problema, eso pues, sabemos lo que pasa, que tú preguntas y en este país es, amigo, por supuesto, soy el mejor y el más barato. Y tú, qué bien, y luego te das cuenta que solo era el más barato, porque no es el mejor, porque evidentemente ni tienes cuentas, la sociedad es un churro. El tema de las licencias es bastante problemático y el problema que hay es que hay cientos de licencias. Hay cientos de licencias y dices, hostia, mi modelo de negocio se podría estar explotando bajo 7 distintas. Pues es posible que sí, porque es que hay tantos matices distintos en las licencias y puede ser que con una me abran la cuenta y con otra no. Pues sí, literalmente sí. Exacto. Entonces nosotros tenemos información también en base a la experiencia, pero también privilegiada porque trabajamos con contactos pues, de peso en los bancos que nos permiten saber qué va a ser aceptado y qué no va a ser aceptado. Y cuando hay cambios en el compliance, que esto pasa muy habitualmente en un país como Emiratos, en lo cual todo va muy rápido, nos avisan y de esta manera podemos ya prever los cambios que tenemos que hacer o reformular la manera en la cual elegimos las licencias para nuestros clientes. Bueno, el segundo punto yo creo que viene un poco a colación de este, ¿no? El tema de las plataformas bancarias incorrectas. Lo primero que hay que tener en cuenta en Emiratos, y creo que esto es algo que es bueno que ya desmintamos directamente en público para que todo el mundo lo sepa, es que las bancas comerciales a pie de calle, Emirates NBD, Islamic Bank, no abren cuentas bancarias a empresas recién establecidas en Emiratos. No abren. Como no seas una gran multinacional con un gran valor de capitalización, como no vengas a meter no sé cuántos kilos en el banco, es poco habitual que eso suceda. Más si no tienes una presencia tuya personal en el país extendida, en la cual tú puedas proveer de unos statements en otro banco a nivel personal, puedas proveerles de tu EJARI, es decir, porque tal vez en tu día te ficharon y puedes proveerles de los suministros, es decir, la banca comercial, la banca a pie de calle en general aquí en Emiratos no abre sociedades porque no les gusta trabajar con recién llegados que no llevan nada y no quieren que se les cuele pues lo que se les puede colar. Totalmente. Y por eso al final el país, bueno, inteligentemente varias entidades del país reaccionaron a esto, y más con la llegada de inversión extranjera, y se abrieron pues una multiplicidad importante de entidades que son realmente, bueno, de hecho algunas incluso pertenecen a otras entidades que son bancas digitales que van bastante bien, ¿no? Y hay distintas, ¿no? El tema está en que unas tienen más complicaciones, unas tienen menos complicaciones, unas te permiten pues tener unos statements relativamente rápido y después poder
migrar a lo que tú vayas a acabar utilizando en el futuro o simplemente quedarte trabajando con esa entidad. Nosotros sabemos con qué entidades trabajar y con cuáles tener los tiempos que queremos tener para que nuestros clientes puedan operar relativamente rápido, porque muchos de vosotros al final necesitáis, por ejemplo, esta semana pasada, por poner un ejemplo sencillo, yo tengo varios clientes que tienen que hacer pagos muy rápidamente a promotoras. Pues el hecho de que las cuentas bancarias se les hayan abierto el día que se fueron o 2 días después, como que el que dice, les ha sido clave, porque ya pueden empezar a transferir fondos, ¿no? Con lo cual, esto, si hubieran trabajado con otras entidades, no habría sido posible. Al final, lo cual es importante escogerlas bien. Totalmente. Y luego, aquí hay un tema de contratos mal redactados, no aplicación de precios de mercado, que lo vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de cómo movemos el capital entre España y Emiratos. Vamos a tocar un tema que es bastante interesante y aquí es cuando a la gente se le van a abrir los ojos de... ¿Hay intercambio de información en Emiratos con España? Libreta. ¿Qué datos? Libreta. ¿Qué datos, cuando yo monto una estructura fiscal o yo abro un banco, o yo me vengo a vivir o yo hago tal, qué datos conoce de mí España y qué datos no conoce? Vamos a dejarlo todo muy claro. Lo primero, seguramente todos habéis escuchado hablar, o alguna vez la palabra esta, el CRS, que todos los fiscalistas se ponen en boca, pero nadie te explica qué es. Os voy a explicar qué es el CRS muy sencillamente. Se llama Common Reporting Standard. Básicamente, es un convenio multilateral, o sea, que le aplica a todo Cristo, ¿vale? Para decir, a un montón de países que lo han firmado, que son 100, bueno, aplica 100 a la mayoría de a la gran mayoría de países del primer mundo que no sean repúblicas bananeras prácticamente. Es decir, a día de hoy el CRS, si no me equivoco, lo han firmado más de 130 países. De 190, sí, o sea, con lo cual, tener en cuenta que si un país no está en el CRS, realmente tendrá complicaciones hasta para hacer una transferencia bancaria, ¿vale? Y evidentemente Emiratos está en el CRS. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo tengo una cuenta bancaria en Emiratos o mi sociedad tiene una cuenta bancaria en Emiratos y yo soy el beneficiario de esa sociedad, claro, España o cualquier otro país de donde yo venga va a saber o va a tener esa información. Lo primero es que, según la teoría, si tú sigues siendo residente fiscal en España, sí. Eso es lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice que a final de año, en el cierre de... Pero estamos hablando de cuentas bancarias a título personal. Y también de cuentas bancarias de sociedades en el caso de que a la entidad le conste que tú eres residente fiscal en esa jurisdicción. Y por eso pongo aquí, que no sé si se ve, teoría versus práctica. Porque a la práctica con Emiratos esto no sucede. Y diréis, ¿Emiratos hace trampa? Pues un poco. Porque las entidades bancarias en Emiratos, generalmente, por no decir todas, no te abren cuenta bancaria si no tienes un Emirates ID. Sin permiso de residencia no puedes abrirlas. Con lo cual Emiratos, por defecto, te considera residente fiscal en Emiratos o como mínimo el sistema bancario lo hace. Tal vez el país no, pero el sistema bancario lo hace. Con lo cual, si el sistema bancario te está considerando residente fiscal, porque un tema importante, los Emirates ID, como particularidad, esto mucha gente no lo sabrá, no tienen una dirección detrás. En todos los permisos de residencia de todos los países del mundo tienen una dirección, con lo cual significa empadronamiento. Pero en Emiratos tú vienes, te haces un permiso de residencia y no tienes piso. Puedes no tenerlo. Y eso es bastante curioso, con lo cual el banco no tiene elementos, a no ser que te haga un procedimiento de compliance posterior, que ya os anticipo, no lo hace, para saber si sois o no residentes fiscales. De hecho, tenéis que ir vosotros y decírselo. Exacto. Soy residente fiscal en España. Con lo cual, el tema del CRS está muy bien que existan términos teóricos, hace que Emiratos sea un país compliant de cara al mundo, pero a efectos prácticos, aunque la teoría dice que tendría que estar comunicando, no lo hace. Porque te ha obligado a abrir con un Emirates ID y en base a ese Emirates ID te consideran residente. Otra cosa es que hubieras abierto con tu pasaporte o te pedirían que no puedes hacerlo. Te lo piden, pero realmente ellos en residencia ya consideran el Emirates ID. Exacto. Bueno, pero hay alguna modalidad, algunas personas que han conseguido abrir una cuenta de no residente, que eso no sirve de nada y es relativamente complicado, que va con tu pasaporte, que eso es como tener una cuenta en el Santander. Ahí habrá CRS. Es decir, automáticamente el banco comunica a España cada euro que pasa por al cierre del año. Al cierre del año, correcto. Vale. Entonces, esto es importante, saber qué es el CRS, la teoría y después la práctica real de lo que sucede en el día a día. Entonces, ¿qué información se comparte y bajo qué condiciones? Vamos a hablar de la información, sobre todo de la sociedad, de mi sociedad en Emiratos. Ahora hemos hablado de la información bancaria. Vamos a ver qué pasa. Yo monto una sociedad aquí. ¿Quién sabe que yo tengo una sociedad en Emiratos? Lo sabe Emiratos. Lo sabe Emiratos. Principalmente, a no ser que yo se lo declare a España, a no ser que yo diga, oye, yo soy cumplidor en España, sigo siendo residente fiscal en España, y declaro en el modelo de información de bienes en el extranjero, ¿vale? Que es un modelo fiscal de España, que se llama modelo 720. Yo puedo decidir
declarar mi sociedad en el extranjero. Pero si yo quisiera no declarar esa sociedad en el extranjero porque me ha dado por ahí, porque al final yo no te voy a juzgar si no la declaras, pero te digo que tienes que hay muchas situaciones en las cuales tampoco es necesario declararla en un momento dado. Bueno, principalmente porque seguramente no llegas al valor de capitalización mínimo, porque importante, tú no tienes que declarar en el 720 si lo que tienes en el extranjero, ese activo, no vale más de 50.000 euros, con lo cual muchos estáis en fase de creación, inicio, con lo cual ahí no toca. Y sobre todo, porque el valor de esa empresa no siempre se determina tan rápido. Tienes que tener pues cuentas cerradas, tiene que haber un elemento que determine el valor de esa empresa, con lo cual eso también nos da margen. Y evidentemente también hay que tener en cuenta que hay personas que toman la decisión que es legítima y que nosotros no venimos aquí a juzgar a nadie, de no declarar el activo que tienen en el extranjero. Y aquí lo importante para ese tipo de personas es decir, vale, pero si yo me estoy arriesgando a no declarar en el extranjero, ¿qué posibilidades hay de que España sepa que tengo yo ahí fuera? La realidad es que España va a saber lo que tú le comuniques. Porque España, aunque en el convenio que tiene con Emiratos tiene una cláusula genérica por la que intercambia información con Emiratos a nivel fiscal, bueno, cláusula genérica que dice las dos partes para los buenos fines del convenio van a compartir información, tal, a efectos prácticos no la utiliza. ¿Por qué no la utiliza? Muy sencillo. No la utiliza porque no hay un procedimiento reglamentado para intercambiar la información. Es decir, España y Emiratos no tienen un convenio por el cual España pueda requerirle a Emiratos con una solicitud previa que le dé información sobre una sociedad. Por lo tanto, para ir avanzando, las sociedades que se constituyen aquí en Emiratos solo constan en Emiratos, que además no existe un registro público, que eso mucha gente no Totalmente. sabe. Es decir, en España nosotros, si queremos saber la información de una... Vas a chequear y pagas y ya está, sí. Puedes ver quiénes son los administradores, cuándo se fundó, el capital social, las compraventas, absolutamente todo. Aquí no puedes. Aquí en Emiratos no existe este registro, no hay manera de que ninguna persona civil pueda, ni pagando, obtener información de quién hay detrás de una sociedad, ni quiénes son los socios, ni cuándo se fundó, ni cuál es su capital social, ni si tiene trabajadores o no los tiene. Y España, como no existe un convenio como tal, no existe ningún procedimiento como tal, tampoco puede conocer que tú has dado de alta ninguna sociedad aquí, a no ser que tú se lo comuniques previamente a través del modelo 720 en la declaración de la renta de bienes en el extranjero. Totalmente. Por lo tanto, a nivel societario, uno puede estar tranquilo. Y lo que seguramente alguien se va a preguntar es, entonces, ¿qué pasa si a mí me requieren? Porque imagínate que a mí, España, me manda un requerimiento para que yo aporte información de mi empresa de Emiratos, porque esto ha pasado. Hay gente que le han mandado requerimientos para que aportara información de su empresa de X país. Por normativa española, es ilegal. España no puede requeriros para que le aportéis información de una empresa en el extranjero. Tiene que proceder por la vía de los convenios que tenga con el país en cuestión. En este caso, pues vía diplomática o vía consular con Emiratos, para que después Emiratos os lo preguntara a vosotros y vosotros se lo dijerais a Emiratos y Emiratos se lo dijera a España. Este mecanismo a día de hoy no está siendo utilizado, no funciona, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un gran blindaje. Y sabemos que no funciona porque de esas 300 sociedades o más que hemos constituido en ese tiempo, no hemos obtenido ningún requerimiento, absolutamente ninguna. Por lo tanto, al final nosotros no hablamos más allá del papel, ¿no? Hablamos bajo nuestra experiencia de lo que realmente sucede aquí en el país. Vamos a ver los dos supuestos. Vamos a hablar de las personas que montan una sociedad en Emiratos, pero ellos a nivel personal van a seguir en España, viviendo en España. Y luego hablaremos de las personas que montan una sociedad en Emiratos y se trasladan a vivir a España. Vamos a ver cuáles son las consideraciones fiscales clave de constituir una sociedad en Emiratos, pero siguiendo viviendo en España. Vale, lo primero, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para operar fuera de riesgo? Y cuáles son quizás las limitaciones que pueda tener este modelo, que, insisto, es muy individual para cada caso. Porque el modelo de negocio es adaptadísimo al caso de la persona. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar un poco en líneas generales, un poco. Lo primero que yo quiero que todo el mundo sepa para generar también tranquilidad es que si tú eres residente fiscal en España, tú tributarás como persona física en España. Pero las sociedades que tú montes en el extranjero, por ejemplo en Emiratos, tributarán en esos países. Y que es totalmente lícito porque una persona tiene derecho a tener sociedades donde él quiera. Diferente cuestión es después si las declaras, no las declaras, que obviamente ya lo hemos hablado. Pero tú vas a tributar por impuesto de sociedades allí donde esté la sociedad, o el limitado impuesto de sociedades porque se paga poquito, y vas a tributar como persona física en España si has decidido quedarte en España. Y la cosa aquí, más de uno se va a preguntar, no, pero a mí me han dicho la transparencia fiscal, que te lo recalifican a España, tal. Bueno, primero de todo, para que España pueda recalificar la residencia fiscal de una empresa en Emiratos,
haría falta que tuviera toda la información de la que hemos hablado hace un momento que no puede obtener. Con lo cual, ya partiendo de esa base, podemos estar tranquilos. Pero que uno dice, no, pero es que yo, incluso si España tuviera toda la información, también quiero que esto sea impoluto. Bueno, pues dependiendo del modelo de negocio, te vamos a recomendar, porque esto no lo podemos generalizar, tener más con motivos económicos válidos o más sustancia. Para explicar muy rápido esto, porque si no, no se va a entender bien. Un motivo económico válido es un motivo que vaya más allá de la fiscalidad. He montado una empresa en Emiratos para hacer inversiones en Emiratos, para invertir en activos en Emiratos. He montado una empresa en Emiratos porque tradeo internacionalmente y a la vez tiene un puerto franco en Emiratos que es interesante, porque también tengo almacén, por ejemplo, allí. Tengo motivos económicos que son válidos. Trabajo con la región. Trabajo en la propia región. Me interesa tener una sociedad en esa región que pueda cobrar con las monedas de la región. Tema de divisa, etcétera. Motivos económicos válidos incluso. Me interesan las pasarelas de pago que no puedo conectar en mi país, eso me lo ha pasado con Andorra, y creo una estructura de Emiratos solamente para esa. O sea, hay un motivo económico que va más allá, es ulterior a que quiero pagar menos impuestos. Y luego está el tema de la sustancia económica. Según tu modelo de negocio, hará falta pues cierta sustancia económica, porque si evidentemente tú estás vendiendo en masa, ya no vamos a decir cuestiones online, vamos a decir consultoría face to face y tienes un equipo de 37 personas, pues como estáis los 37 en España y quieras facturarlo desde Emiratos, como no tengas un mínimo de sustancia económica en Emiratos, que con sustancia económica entendemos pues alguien que preste parte de servicios, una oficina, o incluso esas personas que dicen, oye, hay una parte de mi team que lo quiero fuera, ¿no? Mi equipo de administración o tal, y quiero refacturármelo para bajar mis impuestos de la empresa española, que la quiero mantener. Pues bueno, tendrás que montar un mínimo de estructura en España. Pero ¿qué pasa? Que esto no aplica a todo el mundo, porque hay supuestos en los que teniendo un administrador local es suficiente. Hay supuestos en los que tener un equipo pequeño es suficiente. Hay supuestos en que no teniendo nada es suficiente. Ahí entramos nosotros a valorar cada caso. Cada caso. Antes de que se me olvide, quiero contar que esto que estamos hablando aplica a los modelos que hemos hablado anteriormente, que no requieren de un establecimiento, pero ya no aquí, en España. Es decir, si tienes un restaurante, si tienes una tienda física de comida para perros, o si tienes un estudio de yoga... Sí, lo que sea, sí. No, no. Es decir, no, porque Emiratos no es un lugar donde defraudar, no es un lugar, no es un cajón desastre, ¿no? Donde meter todo lo que tal porque España no se entera. Sí, tengo no sé cuánto en cash, me lo voy a llevar ahora. Venga, o voy a intentar cobrar con el TPV, como mucha gente nos pregunta. Sí. No podéis coger el TPV de España y tenerlo en Emiratos. No, al contrario. Sí, el de Emiratos en España. Exacto. O viceversa, ¿no? No podéis coger y cobrarle a vuestros clientes. Creo que se entiende. Sí, que si tú tienes una tienda física en el Paseo de Gracia o en la avenida en Balmes de Barcelona... Vas a seguir tributando en Barcelona. Exacto. No tienes opción de montar una estructura física para ahorrarte nada, porque tú tienes un local físico donde las personas van y intercambian ese bien, el dinero, por lo que se llevan, y es imposible. Estarías defraudando de ley, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Porque a veces nos viene gente, ¿no? Tengo 4 restaurantes y pago mucho. Ya. Diferente cuestión, y ahí voy a hacer un inciso para las personas que tienen modelos de negocios físicos, en que sí que podrían optimizar una parte. A través de inversiones, ¿vale? Ejemplo. A través de inversiones, lo que yo ya he pagado, he tratado en España, quiero invertirlo pero fuera. Es aparte personal. Estás separando el negocio del empresario. Exacto. Porque empresarios tenemos muchos que vienen de decir, yo es que tengo 14, salones de masaje en España, pero a título personal tengo mucha pasta. Y yo quiero optimizar mi fiscalidad, quiero invertir en Emiratos, quiero montar una estructura para poder hacer cosas. Ahí sí. Ahí les podemos ayudar. Los salones de masaje se quedan en España, el TPV está en España y todo lo tributas ahí. Luego tú a título personal eres un empresario que lo has hecho bien con tu vida, tienes capital, tienes inquietud y quieres venir a explorar este mercado. Ahí sí podemos ayudarte. Hay un último supuesto en el que incluso, es muy raro, pero se puede dar, en el que, de hecho yo he tenido varios casos de esos en mi vida, en el que incluso teniendo restaurantes, hoteles, cosas que son 100% físicas en España, puedes optimizar la fiscalidad de esos negocios. Y es como, generalmente, esto pasa muy pocas veces, cuando tú o parte de tu equipo decidís cambiar vuestra residencia fiscal. Porque imagínate que tú tienes 7... Pero es que estamos hablando de que vivimos en España, Pau, por eso he entrado en este... Ahora hablaremos del otro. Cuando tú te vienes, ahí puedes optimizar bastante. Claro, pero ahora fíjate, estamos hablando España. Seguir viviendo en España. Vamos a pasar ya, porque ya hemos tocado ese tema. Ahora vamos a... Siguiente supuesto. Es decir, el hombre que tiene los 14 salones de masaje o los 8 hoteles
y decide que se quiere venir a vivir a Dubái, y ahí sí que puede optimizar parte. Incluso teniendo un montón de cosas en España. Exacto. Vamos por partes, ¿vale? Eres una persona que ha decidido trasladar su residencia fiscal a Emiratos, que significa coger tus cosas y venirte a vivir a esta maravillosa ciudad por otro lado, y que le felicitamos por tomar este paso, montan su sociedad. Pero eso también aplicaría a cualquier persona que viene aquí contratada por una empresa, ¿vale? ¿Cuáles son los procedimientos o qué son las cosas que esa persona debe tener en cuenta para una correcta desconexión de España y acoplamiento en este país, para que no le pase lo que comentábamos antes, que 3 años después España te diga que usted ese año nos haga la declaración de la renta? Lo primero de todo es que necesitas en Emiratos un título administrativo habilitante, un papelito, un carnet, ¿vale? Que es el paso inicial, ¿no? Después lo trataremos, pero bueno, es el Emirates ID, ¿de acuerdo? A partir de ese momento tú ya puedes darte de alta en el país de destino. ¿Cómo te das de alta? Pues aquí hay un lugar, que es la Embajada de España en Emiratos, donde tú puedes informar a través de un formulario oficial que ya eres residente en Emiratos. ¿Qué hace esto? Implica que de oficio la Embajada dé de baja a tu padrón en España o en el lugar donde estuvieras viviendo, porque tal vez no vienes de España, también vienes de otro país, y entonces la Embajada dará la baja, dará información para que se dé la baja o se corrija el domicilio, para que nos entendamos. Y muy importante, tienes que informar a España de que dejas de ser residente fiscal en España, con lo que tienes que presentar un modelo informativo, ¿de acuerdo?, que se llama modelo 030, modelo 036, en función de si aplica uno u otro, para informar a España de que ya no vas a pagar IRPF en España. Muy importante, porque hay un requerimiento muy habitual, procedimiento de comprobación típico, de estimado Pepito Pérez, justifique por qué usted no declaró su impuesto a la renta de las personas físicas año 2025 en España. Bueno, claro, porque se piensan que aún eres residente porque no les has dicho que te ibas. Con lo cual, importante conectarse con Emiratos y desconectarse de España. ¿Que hay otras cuestiones a tener en cuenta? Como si te has dejado pues, posiciones en España a nivel bancario, cargos de administrador, etcétera. Hay muchas cosas a tener en cuenta que facilitan que no te requieran. Lo importante es que no te requieran porque es un engorro, es un dolor de cabeza. Y segundo, evidentemente, más allá de que no te requieran, que después lo veremos en la siguiente diapositiva, y a nivel fiscal, cómo hacerlo bien. Exacto. Sí, de hecho, hay, como decíamos, una serie de pasos sencillos, que no son complicados, pero que tienes que dar para evitar que en un futuro tener la típica carta que, aunque no hayas hecho este tipo de estos pasos, es muy posible que tampoco te pase nada. Pero si te ahorras la carta, te ahorrarás el disgusto, la pérdida de tiempo. Bueno, y el procedimiento de comprobación, y el contratar un abogado en España. Y el procedimiento de comprobación que suele ir acoplado a esta pregunta, ¿no? Porque cuando te preguntan es porque, han visto cosas que ahí nota. Entonces que no cuadran. Empiezas tú a justificar con Hacienda que esto, que lo otro, mi ticket del permiso, el Yari, el certificado, etc. Y luego hay una serie de documentos extra que puedes obtener, como un certificado de residencia fiscal o otras movidas que, digamos, ayudan y complementan a que tengas la seguridad de que si en algún momento España te pregunta, te requiere o te quiere discutir alguna cosa, tú le puedes presentar absolutamente todo. Pero vamos a desmentir una cosa. No existe un documento oficial por el cual tú obtengas la residencia fiscal. Esto es muy importante. La gente piensa que... Hay un documento que dice que tú eres residente fiscal en un país. Y esto es muy importante desmentirlo. La residencia fiscal no se obtiene, es imposible, no se toca, no es material. La residencia fiscal se consolida por cumplir parámetros que aparecen en la ley. No hay ningún organismo que te expida un papel que diga Pepito Pérez es residente fiscal en Emiratos de este año 2024. Lo que existen son, y eso se confunde mucho, los certificados de residencia fiscal en que el país en cuestión donde vives certifica que entiende que has cumplido unos parámetros para ser residente fiscal en su país. Pero eso no significa que tú no hayas eventualmente cumplido parámetros para serlo en otro. Porque puede estar Andorra certificando tu residencia fiscal en Andorra y haber pasado más de medio año en España. Totalmente. Con lo cual, ojo con el tema de el certificado, porque ese certificado es simplemente un documento que admite prueba en contra. Con lo cual, ¿qué es importante cuando hablamos de prueba a favor, prueba en contra? Reunir el máximo posible de elementos probatorios. Como más tengas, más blindaje tendrás. Lo más importante es cumplir con los días. Obvio. Que esto no hemos hablado. Vamos a contar rápidamente los días. Ahora llegaremos. ¿Sale ahora? Sí, ahora llegaremos, sí. Bueno, vale, la consolidación de la residencia fiscal. Sí, exacto. La consolidación de la residencia fiscal, al final, de hecho, si vais a ver nuestro último podcast, creo que lo explicamos muy bien también. Número 14. El número 14 está muy bien explicado, sobre todo los primeros 30 minutos. Para hacerlo en resumen, vosotros, el parámetro general para consolidar la residencia fiscal en un país
consiste en pasar más de medio año en ese país, que esos son 183 días. Entonces la pregunta es, porque es muy típica, ¿entonces tengo que pasar más de medio año en Emiratos? No. No es obligatorio. Y dices, ¿cómo puede ser si la ley dice que tengo que pasarlos? Porque ahí entran lo que llamamos salidas esporádicas. Todo el tiempo, suponiendo que has hecho lo correcto, que has dado de baja en España, que te has dado de alta en Emiratos, etcétera, y ya estás empadronado aquí, todas las salidas esporádicas a Hong Kong, a Chipre, a donde te hayas ido de vacaciones, A España incluso. a España, te computan en Emiratos. Salvo que lo que hagas no son las salidas esporádicas, salvo que te pases más de media año en España. Exacto. Con lo cual, el resumen fácil, ¿cuál es? ¿Qué es más importante? No pasar más de 183 días en España, España. Y pasar en Dubái el máximo tiempo posible Que puedas. Que puedas. Pero si tú no has pasado en España más de 183 días, tienes el 70% Ganado. del proceso Sí, sí. ganado, digamos, en cuanto a los números de que te pueda pasar algo. Totalmente. Si paras más de 183 días, estás jodido. Tal cual. Literal. Y nosotros somos los primeros que cuando los clientes nos dicen, ya, pero entonces yo puedo entrar por Portugal, zona Schengen, tal, por Toulouse, cruzo la frontera en coche. No lo hagan. Es obvio que como menos elementos apunten a tu favor, que si tú vas a España y pagas en efectivo, y si tú cuando vos viajas por el mundo pagas en tarjeta, obvio que habrá pocos rastros de que has estado en España. Pero nuestra recomendación siempre va a ser que cumplas la ley, obviamente. Absolutamente. Básicamente porque España tiene una Tiene uno de los aparatos del Estado a nivel de inspección de los más fuertes de todo el mundo. Por eso. ¿De acuerdo? Con lo cual, tened en cuenta que España observa y vigila, pero también desmentiremos algo aquí. Por el hecho de cambiar tú la residencia fiscal, España no te va a comprobar directamente, y es más, las ratios de comprobación son muy bajas. Esto lo habréis visto seguramente en muchos programas de televisión, por internet, asesores legales, asesores, incluso gestores vuestros de ojo con irte de España que te van a perseguir. Yo que puedo decirlo directamente, y me marco el tanto, he hecho alrededor de 1.500 cambios de residencia fiscal desde que empecé a trabajar. entre Andorra y Dubái. Entre Andorra y Dubái. Me he visto haciendo bien las cosas ante, a día de hoy, 5 procedimientos de comprobación de residencia fiscal. 5. Ahí radica la importancia de rodearse de un equipo legal, fiscal o de unas personas que realmente puedan darte un asesoramiento real, importante e interesante para que puedas aplicar al pie de la letra para evitarte esos procedimientos de comprobación. Totalmente. De todos estos procedimientos de comprobación, solo para información, sigue solamente uno abierto en instrucción tributaria que va a ir por la vía judicial, que seguramente algunos conocéis qué caso es. Pero queda uno, con lo cual realmente para que veáis cuando las cosas se hacen bien hasta qué punto no tienes ningún tipo de riesgo, ¿no? Por lo que respecta al otro parámetro, que de hecho está aquí anotado, no sé si se ve, es el centro de interés económico. Mucha gente nos pregunta. Esto lo resumiré muy rápido, porque en la ley te habla del centro de interés económico, pero mucha gente no sabe lo que es. Y como esto va variando porque la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los tribunales avanzan, es importante de dónde percibes las rentas mundiales, con lo cual, si tú las percibes de tu sociedad de Dubái, que es la que está facturando y te paga el sueldo a ti o el dividendo a ti, fantástico, será muy fácil que más de la mitad de lo que recibes en el mundo te llegue de Dubái. Diriges tus actividades económicas desde Emiratos, o sea, yo gestiono lo que tengo alrededor del mundo desde Emiratos, fantástico, otro parámetro que se teniendo en cuenta los tribunales, y luego ponderan también con el patrimonio, y esto a gente le asusta, oye, es que tengo 4 casas en España. Bueno, será bastante complicado que esas 4 casas tengan peso suficiente como para darte rentas tan grandes como para aplacar el resto de tus rendimientos, de tu negocio, etcétera. Si eres un gran patrimonialista que tiene una barbaridad en España, podemos tratar reestructuraciones patrimoniales, ventas en España, compras fuera, pero eso ya serían casos de personas con muchísimo patrimonio que pueden verse afectadas por el centro de interés económico. Generalmente no os lo vais a encontrar. Y por último, que cumpláis con la permanencia en Emiratos y que no cumpláis con el centro de interés económico, por el motivo que sea, no implica que vayáis a ser residentes fiscales en España. Hay formas para acabar siendo igualmente residente fiscal en Emiratos a través de las normas de desempate, ¿de acuerdo? Para que caiga la balanza a favor de Emiratos. De hecho, si cumplís con los días y tal, generalmente va a acabar cayendo a favor de Emiratos, ¿vale? No podemos entrar en esto porque es muy largo, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, que os podemos asesorar al respecto, si tuvierais mucho patrimonio. Vamos a hablar, vamos a alargarlo un poco más de lo que teníamos previsto seguramente, porque queríamos hacer 90 minutos y que seguramente serán 120. Porque queremos también dar entrada a la ronda de preguntas. Me pregunto, ¿qué estarán pensando la gente que lleva 1 hora y 5 minutos comiéndose nuestra chapa? Luego abrimos el chat y lo veremos. Esperaremos feedback de la gente a través de nuestras redes sociales también. Y si lo están viendo a través de YouTube, pues que nos cuenten aquí si han llegado a la hora y pico.
si les está pareciendo interesante, porque a nosotros nos ha pasado volando. Me ha habido un momento de estar sudando el calor que hacía en este estudio. Pero bueno, vamos, os mando ánimos a todos los que estáis aquí. ¿Cómo movemos el dinero entre España y Dubái? Que ese también es un tema muy... Yo creo que esta es de las preguntas más habituales. Es decir, yo quiero saber cómo llevarme el dinero a... Es decir, cómo aporto dinero de España a Dubái y cómo en un futuro me llevo dinero de Dubái a España. Esto tiene muchos supuestos, ¿vale? Pero intentaré hacerlo súper pedagógico, de colegio, ¿vale? Porque si entráramos en todos los supuestos estaríamos 3 horas. Imaginemos que yo tengo el dinero en sociedad en España, súper habitual, y lo quiero aportar a mi sociedad de Emiratos, ¿vale? Pues tenemos un problema, porque puede ser que mi sociedad en España no sea la sociedad matriz, la madre de mi sociedad en Emiratos. Pues bueno, ahí tengo varias opciones. Tengo la opción de pasarme el dividendo a mí como persona física, que no lo hagamos porque vamos a tributar en España. O tenemos la opción de vincularla con la sociedad de Emiratos, hacerla su sociedad matriz, lo que decíamos, hacer la holding, y que esa aportación sea gratuita. Esa aportación no tributaría. Mandaríamos dinero de la sociedad de España a la sociedad de Emiratos de forma gratuita. Pero imaginemos que queremos mandar ese dinero, porque tenemos la empresa de España con mucho dinero dentro, y tampoco queremos conectarlas. Bueno, pues tenemos otros formatos. Por ejemplo, un formato de préstamo. La empresa de Emiratos puede hacer un préstamo, pero ojo, porque ese préstamo tiene que ser remunerado a precio de mercado. No podemos inventarnos aquí un préstamo que no vamos a devolver nunca, que no va a pagar ningún interés. Con lo cual, mucho dinero en sociedad en Emiratos y en España, sociedad en España, y quiere mandar dinero a sociedad en Emiratos, tiene varios formatos. El dividendo, que es muy caro fiscalmente y no nos gusta. El préstamo, si no están conectadas. O bien lo que viene a ser una aportación si las conectamos, y la de España va a ser la madre de la de Emiratos. ¿Que hay otras fórmulas? Que la gente te dice, no, pero te has olvidado la facturación, le hace facturas. Bueno, claro, le puede hacer facturas bajo la condición de que la empresa de Emiratos tenga una sustancia suficiente, alguien prestando esos servicios realmente, y que esos servicios sean a precio de mercado, ¿no? Por ejemplo, servicios de dirección, o servicios de marketing porque tengo el equipo aquí, etcétera. Claro. Entonces, sería un cuarto sistema para traerme dinero, pero hay que tener la estructura correcta. Y siempre es importante cuando salgan ese tipo de refacturaciones o de facturaciones por servicios X, sí, que como mínimo, sabiendo que probablemente están mal ejecutado, se hagan unos precios de mercado acordes, sí, al negocio que tenemos en España. Sí. Porque si no, si todas tus facturas son de 1.200 euros y de golpe hay una factura cada mes de 8.500 que se va encima al extranjero, Hacienda no es imbécil. Bueno, es que directamente Hacienda puede considerar ese gasto no deducible. Bueno, era un procedimiento de inspección y se te va la factura a Pekín, ¿sabes? Por eso. Entonces, bueno, simplemente hay que tener coherencia, ¿no? Muchas veces le decimos a los clientes, juega, pero juega coherentemente, total, ¿no? Es decir, esto tú lo ves coherente y si el cliente dice, sí, es coherente con mi modelo de negocio, pues adelante si cumple las reglas. ¿Es totalmente absurdo? No solo hay que ser legalista o hay que ser purista, digamos, hay que parecerlo también. Exacto. ¿Vale? Exacto. Imaginemos que ahora soy una persona física en España, en el otro supuesto, que quiere aportar dinero a la empresa de Emiratos. Facilísimo. Eso es. Igual, aportación de socio. Una aportación de socio no tributa jamás. ¿Que yo le puedo hacer un préstamo? No me sirve de nada hacerle un préstamo porque me lo tendrá que devolver remunerado y yo no quiero recibirlo remunerado. Con lo cual, lo más fácil como persona física es aportar el dinero a la sociedad de Emiratos directamente mediante una aportación. Si quiero que la sociedad me lo deba a mí, ya montaremos un sistema, ¿vale? Lo opuesto. ¿Cómo hago yo para llevarme el dinero de Emiratos a España? Ahí sí que tengo una de formatos muchísimos, ¿vale? Muchísimos. Imaginemos que esta sociedad te pertenece a ti, que eres residente fiscal en España y tienes aglutinado mucho capital aquí, porque tienes tu equipo, porque tienes tus cosas aquí. Es, oye, pues, ¿por qué no plantearme venirme a vivir a Emiratos 1 año, 2 años, 3, lo que me apetezca, o a vivir, o a pasar menos de medio año en España durante un tiempo y repatriar todo ese dinero hacia mí como dividendo mientras yo soy residente en Emiratos, que será poco tiempo? La sociedad tal vez tiene 10 años de vida, pero yo he vivido aquí 2 años. Todo ese dividendo me lo puedo distribuir y como los años fiscales se cierran por año natural, yo me puedo llevar todo ese dividendo ya tributado en Emiratos a España con una simple transferencia. Y no va a tributar. Es decir, el resumen en ese sentido es, cuando tú te consolidas la residencia fiscal en Emiratos durante al menos un ejercicio, como mínimo 1 año, ese dinero que tú has acumulado aquí, en los bancos de aquí, y que no han tributado porque no hay tributación, pero oficialmente sí han tributado aquí, tú cuando te vuelves a España, te los llevas en el bolsillo, están limpios, los metes en tu cuenta del CaixaBank o del Santander o del BBVA y ya están disponibles para que hagáis lo que queráis. De hecho, es considerado dinero tributado.
Por eso. Porque es decir, se considera dinero tributado. eso iba. Aunque no haya pagado Aunque nada. no haya pagado nada, como tú tenías tu residencia fiscal y ese dinero ha caído por tu cuenta, Sí. te lo puedes llevar tranquilamente a España. Porque mucha gente piensa que luego cuando te vuelves a España con el dinero... Tienes que tributar Imagínate, otra vez. Te vas a Dubái a vivir, haces las Américas, vives 8 años ahí, te va de puta madre, te vuelves a España con medio kilo en el bolsillo y tienes que pagar el 43%. No funciona. Esto no va así, correcto. Imaginemos ahora que la empresa de Emiratos... bueno, yo soy residente en España, ¿vale? Y quiero llevarme el dinero a España. ¿Puedo hacerlo como dividendo? Sí, de hecho hay gente que sí va de vez en cuando a una parte de dividendo, pero que sepas que ese dividendo lo vas a tributar en España. Exacto. Entre pues, el 19 y el 30 de la base del ahorro del IRPF. Es una forma. Es una forma de devolver dinero de Emiratos a España y es válida porque te has ahorrado el impuesto de sociedades como mínimo. Totalmente. Y es una forma de muchas veces gente necesita repatriar parte del capital que tiene en Emiratos O disponible para el día a día. en Dubái para disponer para cualquier inversión que quiera acarrear en España, y a veces el mejor formato es, oye, me lo envío a mi cuenta personal, lo declaro en el RPF el próximo ejercicio y santas crismas, y no pasa absolutamente nada. Totalmente. Es legítimo. Al final eres residente fiscal en España, con lo cual te toca pagar impuestos en España si has tomado esa decisión. Pero hay formas de evitarlo. Porque tú, el dinero que tienes en Emiratos, que eso también es interesante, aquí el modelo de préstamo se vuelve más interesante, sí que te lo puedes prestar a ti mismo, hacia España. Y eso sí que es interesante porque aquí, ¿a quién le estás remunerando? Le estás remunerando el préstamo a la empresa de Emiratos. Con lo cual, el interés, cuando devuelvas el dinero, ¿dónde tributa? En Emiratos. Si yo necesito cash flow, o sea, tesorería temporalmente en España para mí, me la traslado como préstamo, la voy a poder devolver a Emiratos y encima le voy a remunerar a la empresa de Emiratos el interés. Con lo cual, el préstamo en esa dirección sí que me va bien, ¿no? También a una empresa. Esto aplicaría también si estamos hablando de persona física, pero también aplicaría a una empresa en España, ¿vale? Hay muchos. Sí, hay muchísimos. Y luego está el formato de empresa a empresa, para devolver el dinero empresa a empresa. Si era su madre, si era sociedad matriz, mediante dividendo, ¿vale? Ese dividendo va a tributar en España, ¿vale? Y la gente va a preguntarse, ya, pero ¿el régimen holding aplica o no aplica? El régimen holding, técnicamente, si somos estrictos, aplican todos los requisitos menos uno, que es que la suma haya tributado al 10% de origen. Con lo cual, esa distribución de dividendo no es muy interesante. Bueno, pero desarrollamos esto brevemente porque eso es muy interesante. Yo creo que poquísima gente lo sabe. Bueno, de hecho, nadie. Yo creo que nadie lo sabe porque es que es un caso único. Es decir, los dividendos que van en régimen holding, representa que no tributan, Van al 1,25. Sí. al 1,25, pero no tributan cuando vienen de países que tienen una tributación de al menos un 10% de impuesto de sociedades. Y Emiratos es el único Y país como del Emiratos mundo. tiene un 9% de impuesto de sociedades, ese dividendo sí que tributa. En España al régimen general del impuesto de sociedades. Exacto. Con lo cual... Es el 25. Es el sí, 24. el 25, sí. Entonces, es más interesante el vínculo matriz filial, madre en España, hija en Emiratos, para aportar capital, no tanto para distribuir dividendo. Al final, cada caso tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus particularidades y, evidentemente, nosotros nos encargamos de a cada cliente nuestro explicarle cuáles son las opciones en función de cómo se ha constituido la empresa. ¿Cómo dispongo el dinero en tarjeta de crédito? Todo. Absolutamente. No hemos hablado de esto, pero es cierto que evidentemente cuando el cliente... No hemos hablado de esto en el momento en el que hablábamos de que el cliente está en España y tiene la sociedad en Dubái. Correcto. En ese momento, evidentemente, hay una cosa muy interesante, que es que se nos ha pasado por alto porque creo que lo damos tan por sentado que quizá no lo hemos reflejado aquí. Cuando tú sigues viviendo en España y eres residente fiscal en España y tú montas una sociedad en Emiratos porque tu modelo de negocio te lo permite, tú dispones de unas cuentas de banco en Emiratos, en euros, en dólares, en lo que sea, que acumula un capital. Tú esas cuentas de banco puedes acarrear los pagos que tú quieras. Es decir, si tú en España vas a un carpintero y te compras una mesa así de gorda que te cuesta 2.000 pavos, ese carpintero puede hacerte una factura a tu sociedad de Emiratos y tú puedes pagarle directamente desde Yo Emiratos. soy el cliente y digo, no, Alex, pero esto no será deducible en la sociedad de Emiratos, ¿no? Y ahí es donde llega la respuesta. Emiratos tiene un sistema muy interesante, que no es ni el de la LLC, ni es el de Estonia, ¿no? Porque, claro, lo normal sería que si es para un gasto personal, se generara una imputación a tu renta personal, ¿no? Salvo que el país en cuestión, que en este caso es Emiratos, tenga un supuesto de contabilidad basada en flujo de caja. Exacto. Entonces, cualquier cosa que tú pagues se considera un gasto imputable a la sociedad. Y como no hay ningún impuesto del que deducirlo, Por lo tanto, estamos hablando de que no tendrías ni que deducirte el gasto por mucho que compres una mesa o compres cualquier está la partida en el banco. Y luego, evidentemente, a nivel tarjeta, lo mismo. Los bancos de aquí te emiten unas tarjetas que tienes Apple Pay y tarjetas Sí, físicas directamente. con las cuales puedes acarrear gastos diarios de tu vida en cualquier lugar del mundo, no tiene por qué ser en España. Vuelos, alojamientos, gasolina, Mercadona, cualquier gasto en tu día a día puedes usarlo con las cuentas de esa sociedad. Por normativa de Emiratos, para que nos entendamos,
esto no se va a considerar una suma que tenga que imputársete a ti como renta. Le pertenece a la sociedad. Por lo tanto, esa es una de las grandes vías de gasto de muchos de nuestros clientes en su día a día, cuando siguen siendo residentes fiscales en otra jurisdicción. En otro país. Hablamos de España, pero tenemos clientes mexicanos, colombianos, venezolanos. Sí, franceses, belgas. Pero bueno, que realmente pueden disponer de su dinero de una manera muy sencilla y muy accesible, ¿no? Tenemos clientes que utilizan estas estructuras simplemente para usar los gastos del día a día de todo el año. Y para vacaciones, gasolina, historia. Y para el que esté pensando en, porque hay gente que esto lo ha hecho con otros países, ¿vale? Pondré el ejemplo de Estonia, pero aplica con más países, ¿vale? Para el que esté pensando en, pero si tú también puedes hacerlo con la empresa de Estonia. No. En Estonia, cuando tú dispones de gastos personales, la tarjeta para gastos personales se te imputa en renta. Estonia te hace pagar la parte en el en el impuesto de sociedades, porque se considera distribuido como dividendo, primero, y después en tu país tendrás que pagarlo en el IRPF, porque ha habido la doble imputación. Con lo cual, ¿a qué me refiero con esto? Que es muy importante que cuando se utiliza la tarjeta de crédito de una empresa, se sepa en esa jurisdicción cómo lo va a considerar, en este caso Emiratos, esa jurisdicción. Y si Emiratos considera que es una contabilidad de flujo de caja directamente, que lo que entra y lo que sale es lo que importa, si lo que sale es para un gasto personal mío, le es irrelevante. Por eso sucede. Y por eso, si estáis pensando en compararlo con algún país y porque esto no pasa en otro país, pues este es el ejemplo. Absolutamente. Bueno, quería un punto que quería tocar. Creo que ha quedado bastante claro cómo movemos dinero de un lugar a otro. Ya estamos terminando. Sí. Estamos llegando a nuestro fin. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad. A nuestro fin. Bueno, a nuestro fin. Al fin de este webinar, al fin de esta sesión, que esperemos que no sea la última, pero igual tardaremos porque está siendo duro aguantar aquí de pie. No queríamos dejar la oportunidad de hablar sobre Dubái y de, evidentemente, tocar temas de invertir en inmobiliario en Dubái, que hoy en día parece ser lo más trendy y lo que más gente conoce. Nosotros tenemos clientes que montan estructuras única y exclusivamente para la inversión, no pocos, inmobiliaria, y no pocos además, sí. Para la inversión inmobiliaria. Evidentemente, pues les echamos un cable en todo esto que hemos hablado hasta ahora de cómo mover el dinero, cómo traerlo para atrás, mil movidas. Nosotros, para la inversión inmobiliaria en particular, se requiere de una serie de conocimientos, ¿no? de documentación, de conocer cómo trabajan las promotoras, las zonas, mil cosas. Sí. Es evidente que vamos a daros una idea global un poquito, no vamos a entrar en profundidad porque nosotros no vendemos pisos, pero como sabemos que esto es muy interesante para muchos, vamos a dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. La gente sabe que tú tienes 5 pisos aquí y yo tengo 5 más, por lo tanto, nos las hemos visto de todos los colores y nos hemos peleado con muchísimas promotoras y con la administración a muchos niveles, tanto también con los bancos. Por lo tanto, tenemos la capacidad de hablar con mucho conocimiento de causa. Sí, total. De ese sector. De ese sector. Lo primero que yo diría, porque seguro que todos los que nos estáis viendo, si nos ha aparecido una vez, habrá sido 7 o 70, algún anuncio de alguna propiedad inmobiliaria en Dubái. O de alguien vendiendo pisos. Sí, de alguien vendiendo pisos. No todo es tan bonito como parece y dirás, hostia, no me chafes la guitarra. No, si es que las plusvalías son fantásticas. Es decir, tenemos 10 pisos entre los dos. Si no, no estaríamos invirtiendo. El mercado es increíble. Es el que tiene la plusvalía media interanual más grande del mundo. Bajado a cristiano significa que es donde el valor de los pisos crece más rápido de todo el mundo de media. Está creciendo un 14%. Está creciendo un poco más de un 15% de media la ciudad de Dubái, concretamente. No Emiratos, la ciudad de Dubái. Lo cual es una absoluta barbaridad. Y esto, al final, implica que es muy interesante invertir en Emiratos. Pero esto no lo hace ni súper sencillo, ni súper fancy, ni que te tengas que creer todo lo que vas a ver, ¿no? Bueno, es que de hecho, para cualquier persona que no tenga un conocimiento relativamente exhaustivo del país, de la ciudad, la conozca, conozca el movimiento, las zonas, las apreciaciones, etcétera, invertir hoy en día en Dubái es como jugar a la ruleta. Evidentemente hay una serie de las promotoras y los realtors, los agentes inmobiliarios, representa que están ahí para ayudarte, están ahí para guiarte y están ahí para decirte lo que es bueno y lo que es malo. Depende, porque como en todos los sectores hay buenos agentes y malos agentes. Hay agentes que os pueden meter en un lío y agentes que os van a asesorar correctamente. Y sobre todo lo que mueve el mundo y lo que mueve Dubái es el dinero. Exacto. Tenemos muchos amigos que se dedican a la gestión inmobiliaria, totalmente, a la gestión patrimonial. Nosotros colaboramos con algunos. Y hay gente muy responsable. Y hay gente muy responsable, hay gente que trabaja muy bien, pero también vemos auténticas cacicadas en redes y nos cuentan colegas y nos cuentan nuestros propios clientes que vienen y que al final pues se dejan guiar por personas que solo buscan lo que decías tú, porque el mercado inmobiliario a base de comisiones es muy goloso y esto hace que las personas vendan a su madre por tal de que te compres un piso. Vamos a aclarar esto en un
en un punto muy rápido. En Emiratos, el mercado más habitual, para que toda la gente que conoce inmobiliario, es a día de hoy, veremos en el futuro, habrá más segundas oportunidades, o sea, mercado secundario, es off-plan, significa sobre plano, a promotora directo. En España, para que un agente inmobiliario o un comercial de una promotora o quien sea comisione, tiene que culminar la operación ante notario o ante donde sea, con lo cual te va a tratar bien, seguramente va a ser responsable, te va a acompañar todo el proceso. Aquí en Emiratos, los equipos comerciales, vamos a decir, sea quien sea el comercial, puede ser de la promotora, puede ser un realtor, puede ser quien sea, comisionan por el simple hecho de que tú hagas el primer pago. Con lo cual... Que el primer pago suele ser de un 10, suele ser muy pequeño, con lo cual tiene el valor del piso. Muchos incentivos para decirte muchas cosas del plan. Invierte ya, esta oferta va a expirar en 2 días. Este es el edificio que quedan 4 pisos. Te van a regalar la hipoteca, etcétera. ¿Y tú qué haces convencido? Metes el dinero porque encima es poco dinero, porque encima es un 10, 14, lo que sea. Esas personas ya han cerrado el deal y ya van a comisionar, ¿vale? Tened esto en cuenta porque al final el resumen rápido sería, en Emiratos, aunque todo sea muy bonito, es bueno ser reflexivo, es bueno aposentar diferentes opciones de inversión, es bueno mirarlas, ver si tienes confianza en el agente con el que estás tratando, etcétera, y estar en buenas manos pues a nivel de equipo jurídico, etcétera, para la parte documental y tal. Con esto lo tienes todo, porque en la plaza es la hostia para invertir. Sí, pero también hay que saber lo que decía. Cuando yo decía que es un poco como jugar al casino o ir al casino, lo de comprar un piso aquí, me refería cuando tú no tienes el conocimiento sobre el mercado y no tienes plenísima confianza. Plena significa que le darías un dedo pequeño a ese realtor porque te está asesorando correctamente. Ocurre una cosa. Evidentemente, Dubái hay mucho marketing en el mercado inmobiliario y Dubái es una ciudad que tiene 25 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Sí, es una sola ciudad. Es gigante. Sí. Es decir, estamos hablando de una ciudad que podría ser una comunidad autónoma. Sí. ¿Vale? Y evidentemente tiene unos núcleos muy potentes. Pues Marina es un núcleo, Downtown es un núcleo, JBC, que los que están familiarizados con Dubái les sonará. Bueno, lo que sea, ¿no? La Palmera es un núcleo. Tienen núcleos urbanos desarrollados con unos planes y unas historias. Pero estos núcleos son pequeños si los comparas con la extensión que tiene la ciudad. ¿Qué pasa? Que están desarrollando promociones, están levantando edificios en toda la ciudad. Tanto en núcleos urbanos ya más atomizados y consolidados, como en medio del puto desierto. Donde no hay nada. Literalmente. Y donde seguramente no habrá una comunidad de vida consolidada hasta dentro de 15 años. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que, y entre medias hay muchas pequeñas zonas que están ahí, pues como si fueran oasis en medio del desierto, ¿no? O estratégicas. Sí, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tienes para elegir, bueno, como cuando juegas al hundir la flota, ¿no? En plan, ¿dónde pongo mi desto? Aquí. Y con suerte no me como una mina, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante saber, y yo hablo, cuando eso se lo contamos a los clientes, y yo hablo siempre desde mi perspectiva, porque al final cada uno tiene su capacidad y cada uno tiene sus ganas de jugar y su ansia y viene con unas ideas preconcebidas. Pero al final es interesante conocer cuál es tu perfil inversor. Es decir, ¿qué esperas tú de esa inversión que vas a acarrear? ¿Qué nivel de riesgo quieres asumir? Sí, o cuánto quieres esperar para que esa inversión sea rentable. Porque hay muchos proyectos que nosotros, porque vivimos ahí, conocemos que dentro de 15 años probablemente serán zonas muy potentes, pero con una apreciación enorme. Con una apreciación muy grande en el tiempo. Pero nosotros personalmente, por nuestro perfil de inversor, no estamos dispuestos a comprar ahora para empezar a recoger frutos dentro de 15 años. ¿Quién lo ha visto dentro de 15 años? Nosotros, y os lo cuento, porque si a alguien le puede servir, bienvenido sea, Pau y yo tenemos un perfil inversor conservador. Muy equilibrado. Equilibrado, en el sentido en el cual nos gusta comprar en zonas cercanas a grandes núcleos poblacionales con grandes landmarks. Sería, pues un landmark es el Dubai Mall y el Burj Khalifa, ¿no? Otro landmark es Marina, ¿no? Es decir, zonas de un interés altísimo que por mucho que pasen los años... seguirán estando ahí. Eso seguirá estando ahí, porque la playa no se va a mover y el Burj Khalifa no lo va a trasladar, aunque levanten una torre más grande dentro de X años. Pero no compramos en esos centros. Pero no compramos debajo del Burj Khalifa, donde los precios están ya por las nubes y hay una oferta muy limitada, sino que compramos en un segundo anillo o en un tercer anillo. 5, 10, 15 minutos cercanos. Donde nosotros sabemos que son zonas que ya están altamente desarrolladas, que no tenemos que esperar 10 años para que inauguren el parque o pongan 4 árboles, sino que ya están incluso a medio construir o el 70% toda esa zona desarrollada. Sí. Que sabemos además que en esa zona vive gente europea, es decir, de perfiles como podríamos ser nosotros. Sí. Que eso siempre da seguridad, saber que se lo vas a poder alquilar a personas semejantes a ti, rusos, ingleses, europeos, americanos, australianos. Y zonas que también, por nuestro conocimiento en el mercado, sabemos que a 15 años
será la pera, pero es que a 2 también. Y donde puedas combinar el doble elemento de rendimiento que tiene una inversión inmobiliaria, que es que como me lo entregan pronto y el lugar se desarrolla pronto, puedo tener rendimiento de explotación, es decir, alquiler rápido, pronto, pero además también apreciación. Absolutamente. En cambio, hay otros modelos que están muy enfocados solo a la apreciación, que son los más largoplacistas. Exacto. Y luego hay modelos del que va al mercado secundario y solamente quiere un gran rendimiento a corto plazo. Por ejemplo, el que compran Downtown, que no se le va a apreciar seguramente tanto, Claro. porque ya está el pico muy alto, pero hace alquiler turístico. Absolutamente. Claro, es que el modelo inversor puede ser uno u otro. El que tenemos Alex y yo, como veis, es muy equilibrado, está muy en medio. Y al final, tampoco os dejéis embelesar. Mira, y esto es justo lo aprendí, no aprendí, sino que lo comentamos con un cliente ayer. No nos dejemos embelesar, no os dejéis embelesar por los muy baratos, porque el edificio puede ser la hostia y te va a costar 180.000 euros. Pero es que es un gambling, es casino. No sabes si eso va a tener algo alrededor en los próximos 15 años. Por lo tanto, estás automáticamente poniendo dinero sobre un número en la ruleta y esperando a ver qué pasa. Y solo porque es barato y el edificio tiene piscina. Ya todos los edificios son la hostia. Todos tienen piscina, todos tienen gimnasio, todos tienen parking, todos tienen seguridad 24 horas, todos tienen mármol, todos son la hostia. Pero ¿de qué te sirve tener un edificio aislado durante 10 años en un lugar donde no quiere vivir nadie? ¿Solo porque te ha costado 180.000 euros? No, ese es el punto, ¿no? Y por contra, quizá también, por eso decía antes de analizar cuál es tu perfil inversor, tampoco te interesa meterte en un piso de ultralujo de 800.000 euros porque le puedes sacar 3 estudios o 3 one bedrooms en una zona que quizá no es tan premium, pero que se va a apreciar mucho más a largo plazo. Total. Y que le va a sacar un rendimiento porcentual muy parecido al que tenías en ese. Lo que pasa que, evidentemente, el de lujo de 800.000 euros te sube mucho el ego, ¿no? Decir que tú tienes un piso de esas características en esa torre que se va a construir, que te van a entregar en 2029, también te digo, probablemente, pues tiene su qué. Yo creo que al final lo que Alex intenta deciros para hacer es no, cuando vayáis a invertir en Dubái o en cualquier mercado, no penséis en si viviríais ahí para siempre. Pensad en si es un buen rendimiento, os va a dar un buen rendimiento en base al perfil que vosotros tenéis simplemente. Y sobre todo no os dejéis embelesar, comparad, mirad zonas, asesoraros bien, porque aquí es muy impulsiva la compra. La gente hace reservas. Hostia, me ha encantado esto, reservo. Totalmente. Ojo, que podríais haber visto 20 cosas más. Absolutamente. Nosotros, ya para cerrar este tema y pasar al último que os queremos comentar y poder abrir el chat, es... nosotros, como hemos dicho, Pau y yo somos inversores a título personal. Nosotros no asesoramos a nivel inversión a la persona que nos pica la puerta. Es decir, yo os puedo decir dónde nosotros hemos comprado, pero... No hay un servicio de asesoramiento. Pero no tenemos un servicio de asesoramiento inmobiliario porque no vendemos pisos. Pero sí es cierto, que esto es muy interesante que la gente lo conozca, que cada vez que Pau y yo compramos un inmueble aquí en Emiratos, siempre compramos lo mismo, ¿no? Si compramos el piso 22, el apartamento 13, pues el 13 y el 14, ¿no? O sea, siempre estamos a la par y siempre compramos la misma tipología de unidad. Sí, esa operación que nosotros hacemos, que la hacemos con mucha regularidad, la comunicamos a toda nuestra base de clientes. Es decir, todos nuestros clientes saben perfectamente qué hemos comprado, cuánto hemos pagado, dónde hemos comprado, cuál es el plan de pagos, por qué hemos comprado ahí, porque se lo explicamos a nuestros clientes. Oye, hemos considerado que esta promoción que acaba de salir o que salió hace unos meses tiene un buen precio, tiene una buena zona, la apreciación media tiene sentido, lo que os he contado antes, ¿no? El lugar ya está desarrollado, las personas que viven en ese barrio nos gusta bastante, así que vamos a poner una parte de nuestros huevos ahí. ¿Alguien quiere sumarse? Oye, si conseguimos con vender 12 pisos, estoy seguro de que vamos a rascar un mejor precio un mejor precio, o podremos collar mejor cualquier historia de que la promotora nos mande una cesta de Navidad en Navidad. Cualquier historia, ¿no? Pero eso es muy interesante porque muchos de nuestros clientes no vienen... Hay muchos que no son precisamente inversores inmobiliarios, pero evidentemente es gente que le va bien y dice, hostia, Alex, me han dicho que Emiratos es un buen país para invertir. ¿Tú invertirías aquí? Sí, tengo 5 pisos. Hostia, ¿y dónde compro? Pues mira, mírate lo que yo tengo. Tal cual. Y si quieres te paso los contactos de las personas que se han encargado de las promotoras, hablas con ellos, pídeles mis pisos, si quedan en la misma torre que yo, bien, y si no, busca algo alrededor. A modo informativo, como digo, nosotros no vendemos pisos, pero es muy beneficioso porque lo que decíamos antes, estos clientes dicen, hostia, yo confío en Pau, yo confío en Alex, ahí me han montado toda la estructura, son buena gente, son divertidos, los conozco personalmente, me han asesorado de puta madre. ¿Quiero invertir? Pues ¿de quién me voy a fiar? Oye, pues de esta gente. Bueno, de alguien que ya está invirtiendo. De alguien que ya está invirtiendo y del cual, lo decía antes, me pueda fiar sin un interés puramente monetario. Es importante, si vosotros lo necesitáis, porque esto ya se vería, según el caso, poner los inmuebles en sociedad, porque hay gente que le va mejor, y los podéis tener a título personal,
podéis aspirar a visados por inversión. Sí, se pueden tramitar Golden Visas. Las Golden Visas también nos encargamos de hacer Golden Visas, con lo cual, bueno, son permisos de residencia que están bien, te permiten renovarlos una vez cada 10 años. Está muy bien, ¿vale? Entonces, si alguien quiere aspirar a una Golden Visa con una inversión inmobiliaria, puede hacerlo y también nos encargamos de ello nosotros. Y yo creo que principalmente eso es lo que queríamos tocar a nivel inmobiliario para que sepáis que no es nuestro sector profesional, pero sí que a nivel personal invertimos, con lo cual seguramente os podremos ayudar o os podremos comunicar cositas pronto, porque al final pues tenemos una gran base de clientes a la que le estamos constantemente comunicando las cositas que hacemos. Evidentemente a los clientes que son del despacho. Del despacho. Que tenemos una base de datos de las cosas que masiva que nosotros, sino que evidentemente a la gente que ha confiado en nosotros les devolvemos esa confianza en forma de conocimiento. Vamos a cerrar esto, ¿vale? Porque sé que seguramente después de este webinar, después de esta masterclass, habrá mucha gente que estará dándole muchas vueltas a su caso. Pero mi negocio, mi modelo, tal. Nosotros, evidentemente, nuestros correos electrónicos están abiertos. pau@virtustaxdubai.com. Lo voy a poner luego por aquí abajo, lo pondré en el grupo. alex@virtustaxdubai.com. Nos podéis escribir allí. Por favor, escribid a uno o escribid al otro. No nos escribáis a los dos por separado, ¿vale? Es decir, ya tenemos suficiente trabajo como para contestar a dos personas. Les vamos a atender exactamente igual y al final es un buzón común porque todos los casos son de los dos, son compartidos y están llevados por los dos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, a uno o a otro nos podéis escribir por correo, evidentemente, y contarnos vuestra necesidad con el máximo número de detalles posibles para que os podamos asesorar de la mejor manera. Pero sé que habrá gente que dirá, yo quiero hablar con vosotros, ¿vale? Nosotros, evidentemente, cuando hablamos por correo con las personas, hay muchas veces que terminamos pues, llamándoles por teléfono, haciendo una videollamada. Algunas videollamadas se cobran, ¿no? Porque al final hay un cliente que dice, yo es que tengo un caso especial a nivel fiscal, quiero que me solucionéis todo esto, quiero hacer una hoja de ruta y estar seguro que el paso que voy a dar es carabico. Bueno, pues en muchas ocasiones esa sesión se paga, que luego se termina deduciendo del coste final del servicio. Deja de ser un adelanto por nuestro tiempo y por el asesoramiento. Entonces, hemos habilitado una cosa que es un Calendly, que os vamos a pasar por WhatsApp ahora, y creo que también lo vamos a enviar por email, donde hemos bloqueado unos slots, unas franjas de 30 minutos, donde podréis tener una llamada con los dos, estaremos los dos en la llamada, contarnos vuestro caso particular, que os podamos dar un primer asesoramiento basado en vuestro caso particular, para luego, si realmente queréis constituir, ya os pasemos toda la información por correo. Ya os digo, nos podéis escribir al correo y nos dais información y nosotros trataremos esa información y os brindaremos el resultado o lo que podemos hacer por vosotros. Pero que sepáis que hemos bloqueado algunas horas, no muchas, pero algunas franjas de 30 minutos en los próximos días a partir de mañana jueves, mañana miércoles, el jueves, el lunes y el martes que viene. Es decir, durante 4 días una serie de franjas las hemos bloqueado para vosotros. Los que queráis podéis entrar en el Calendly y agendar esta llamada. Si por lo que sea se llenan muy rápido estos bloques y no puedes llegar a registrarte en el Calendly, nos envías un no correo. pasa nada, nos envías un correo y buscaremos la forma o de llamarte o de contestarte, atender tu caso o de organizar una reunión de asesoramiento o lo que haga falta. Dicho esto, que no quiero que vamos a hacer 10 minutos. ¿Abrimos el chat? Sí, vamos a abrir el chat y yo creo que intentaremos contestar preguntas genéricas que puedan ser útiles para... Sí, voy a ver esto. Mira, voy a cambiar el fondo. Ahora ya empieza la improvisación, amigos míos. Ahora ya esto es pura improvisación. Vale, voy a intentar abrir el chat y voy a intentar filtrar alguna cosa cuando consiga llevar el... Vale. El mouse, ahí va. Vamos a ver, el mouse, pum, abro esto por aquí, hago así. Ah, muy bien. Abrimos chat. Vale, vamos a ver. Esto va a ser difícil, esto va a ser divertido. Vamos a ver Vittorio, por ejemplo, el primero que ha puesto nada de esto. Sí. Lanzo la pregunta, si la podemos responder, la respondemos, y si no, pasaremos a la siguiente, porque no me da tiempo a analizar antes, ¿de acuerdo? Intentaremos también responder de forma lo más genérica posible. Sí, y vamos hasta hacerlo durante 10 minutos aproximadamente, porque aquí son 2 horas más, y pues esta gente que tenemos aquí detrás, que nos está echando una mano con todo, también querrá... También nos podéis lanzar piropos, guapos. Tendrán familia y querrán cenar. Vamos para allá. Son las 10:35 de la noche en Dubái. Hola chicos, muchas gracias por todo. Entonces, si sigo siendo residente fiscal en España y tengo una sociedad en Dubái, lo que genero en Dubái no se tributa en España. Entonces, ¿ese dinero puede ser para pagar una hipoteca o construir una casa? Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. La respuesta es sí. Tú puedes seguir siendo residente fiscal en España, tener una sociedad en Dubái que tributa en Dubái y después si tú ese dinero te lo llevas a España o en formato de préstamo o en formato de dividendo o en el formato que sea, puedes evidentemente utilizarlo para pagar una hipoteca.
El tema está en que utilices el mejor formato para llevarte el dinero de Emiratos a España para que tenga el menor coste fiscal, de todo lo que hemos explicado, y también el tema está en que tu sociedad de Emiratos tenga lo que tenga que tener, porque si es una sociedad con un modelo no adecuado, estarías incumpliendo la ley. Con lo cual, si todo está bien, si la sociedad de Emiratos está bien establecida, tiene la licencia correcta, tiene su sustancia aquí o sus motivos económicos válidos aquí, tributa aquí, y después tú te llevas el dinero en España y con eso compras un inmueble y te conceden una hipoteca, impecable. No hay ningún tipo de problema. De acuerdo. Vamos a la siguiente, que esta también es bastante... En general van a ser preguntas interesantes. Nos cuentan, nos dicen, en el tema de que no hace falta pasar 183 días en Dubái para tributar en Dubái. Correcto. Hemos contado. Entonces, ¿no hay días mínimos para estar en Dubái para tributar allí? Es decir, mientras no pase más de 183 días en otro país, ¿tributaría allí en Dubái? Esa es buena. Esta es una muy buena pregunta. Sí. ¿Quieres que inicie yo la parte del visado y luego terminas tú con la parte fiscal? Sí que Dubái te exige que pases unos días mínimos en el país, pero no son para considerarte residente fiscal aquí, sino son para mantener tus permisos de residencia, que es muy sencillo. En función del tipo de visado que tú tienes, si es un visado normal, Dubái te pide que visites el país una vez cada 6 meses. Es decir, con un visado normal, con el visado estándar, digamos, cada vez que tú abandonas el país, tienes 183 días para volver. ¿De acuerdo? Si no cumples esto, se te cae en el castillo de naipes. Podríamos llamarlo a decir, hay excepciones, podemos hacer cosas para tal, pero bueno, la regla es que con un visado estándar, tú tienes que pasar en Dubái un día cada 6 meses, ¿de acuerdo? Si aplicamos para un visado de investor, una especie de visado especial, que tiene un sobrecoste extra, pero muy ligero, podemos hacer que puedas venir a Dubái un día cada año. Es decir, cuando tú sales de Dubái, tienes 365 días para volver. Eso es lo que Dubái te pide para renovar el visado. Exacto. Y sin visado no hay residencia fiscal, con lo cual lo necesitas. Después está el siguiente parámetro, y es que Dubái, si quieres que te expida ese famoso certificado de residencia fiscal, te va a pedir que como mínimo estés en el país 90 días y también te va a pedir que tengas o un contrato de alquiler, que aquí se llama Ejari, o que tengas una propiedad, un title deed, un título de propiedad. Con lo cual, digamos que, como decía Alex antes, lo recomendable, aunque tú no pases pues más de medio año en Emiratos y tampoco pases más de medio año en España, o sea que viajes bastante, es que intentes pasar el máximo tiempo posible en Emiratos, pero que por tu modelo de negocio o por tu tipo de vida viajas muchísimo y no te es posible, no pasa nada, siempre y cuando puedas renovar el visado, e incluso si no consigues ese famoso certificado de residencia fiscal. Totalmente. Porque es un elemento de prueba que está bien, pero tampoco es obligatorio, porque si todo el resto de elementos de prueba apuntan en el estado en España, las salidas esporádicas, recordemos, donde cuentan en Emiratos. Venga, perfecto. Otra cuestión, dice, nos han dicho que para tener cuenta bancaria se necesita tener un teléfono de Emiratos, un teléfono local. Evidentemente. Es correcto. Es correcto. Aquí en Emiratos no puedes abrir una cuenta bancaria si no posees un teléfono local. Y es muy importante que ese teléfono local sea tuyo porque es donde recibirás todos los OTPs para hacer transferencias y los logins en las plataformas de los bancos. ¿Y cómo te sacas ese número de teléfono? Claro, y no puedes tener un teléfono... Es que en Dubái, o sea, no sé si os habéis dado cuenta, pero es un círculo cerrado. Es un círculo muy cerrado. Es decir, si no tienes el punto A, no puedes pasar al B. Y si no tienes el B, no puedes pasar al C. Y no vas a llegar nunca al punto Z si no has pasado por todo el abecedario antes. Y esto es así. Entonces, por eso es muy importante que cuando tú vienes a dar tus pasos aquí, estés asesorado por personas que saben cuáles son todos los pasos que tienes que dar. Porque si pasas de la A a la D, al siguiente paso no lo vas a poder dar. Obtengo mi visado a través de una inversión o a través de la sociedad, pero ese visado después implica la emisión de un documento físico que se llama Emirates ID. Y ese documento físico no lo he tenido en mi poder sin ir al gobierno y dejar unas huellas dactilares. Claro. Porque esas mismas huellas dactilares, una de ellas, me la piden cuando voy a hacer el teléfono. Claro, y el tema es que ese teléfono, tú no puedes dar de alta un número de teléfono local si no posees un Emirates ID. Los teléfonos locales que puedes dar de alta como turista caducan a los 30 días, por lo tanto, no te sirve de nada. Entonces, si no tienes un Emirates ID físico y vas tú con tu Emirates ID y tu dedo a una tienda, a un Du, un Etisalat o un Virgin a sacar tu número de teléfono, no puedes tener un número de teléfono local. Cualquier persona de cualquier nacionalidad importante puede tener cuentas bancarias, ¿de acuerdo? Simplemente tenéis que tener en cuenta, porque he visto que había personas de nacionalidad cubana, por ejemplo, personas incluso de nacionalidad rusa, tenemos casos que tienen cuentas bancarias. Y africanas. El tema está en que en función de tu nacionalidad puede ser que tengas mayor o menor compliance o a la hora de hacer una sociedad
sea más interesante utilizar una estrategia u otra, ¿vale? Pero Emiratos no discrimina a razón de nacionalidad. Lo que sí que sabéis es que algunas nacionalidades pues que están penalizadas a nivel internacional y tienen pues medidas de diligencia reforzada, pero no te van a discriminar por ser nacional de X país. Vale. Pablo nos pregunta, yo vendo servicios, ¿cómo hago para la dirección efectiva de la sociedad? Y dice, Hacienda en España ya mete mano a las de Estonia. Claro, normal, por supuesto. De hecho, Estonia es un país de la Unión Europea. Entonces es normal que España les meta mano, sobre todo teniendo en cuenta que Estonia ha cerrado miles de sociedades y está pidiendo a la gente donde quiere que le mande el dinero y está mandando el dinero a España, con lo cual normal que les meta mano, ¿no? Pero el tema de la dirección efectiva, muy buena pregunta. El centro de dirección efectiva, que es un concepto del que no hemos hablado hoy, es el elemento más importante para la residencia fiscal de una sociedad. Y dices, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿las sociedades también tienen residencia fiscal? Pues sí, las sociedades también tienen residencia fiscal. El centro de dirección efectiva se entiende desde donde se toman las principales decisiones de una empresa y ante la duda donde está el administrador de esa empresa. Por eso, si tú al final no tienes absolutamente nada en Emiratos, nada de nada, y tienes que tener como mínimo algo, pues qué menos que, por ejemplo, tener un administrador de esa sociedad en Emiratos, o qué menos que tener alguna persona que te preste algún servicio de dirección. Evidentemente, como todo depende del modelo de negocio. Esto no lo podemos generalizar, ¿vale? Porque hay supuestos en los que esto no haría falta y hay supuestos en que haría falta más cosas. Pero bueno, el tema del centro de dirección efectiva, importante que como mínimo, si quieres que se defienda en Emiratos, hace falta alguien que tenga esa dirección efectiva de la empresa en Emiratos. Un inciso. Haría falta que España tuviera acceso a la información de quién tiene la dirección efectiva de la empresa en Emiratos y seguramente no la tenga, ¿vale? Carlos nos pregunta, con la intención de no presentar el modelo 720, eventualmente, es una buena pregunta, ¿cómo valora España que tu empresa en Emiratos no vale más de 50.000 euros? ¿Cuál es el criterio de valoración? Si no presento muy buena pregunta. Cuando yo no presento el 720, ¿en qué casos España se entera y entonces valora que tiene más de 50.000 euros de valor la empresa? Y no he declarado el 720, con lo cual he incurrido en incumplimiento de obligación de declaración del 720. Pues relativamente sencillo. ¿Recordáis el CRS? Si Emiratos comunicara por CRS a España, que ya hemos visto que está un poco en el limbo el tema del CRS por el tema del permiso de residencia, España sabría que tienes una cuenta bancaria con una posición con 700.000 euros. Con lo cual puede intuir que el valor de esa empresa es de más de 50.000 euros. Entonces, España tiene un mecanismo que es el CRS para conocer el valor eventual de la empresa. Que, ojo, que una empresa tenga ese dinero en tesorería no significa de forma directa que tenga ese valor, esa valoración. ¿Vale? Esta es muy interesante también. Dice, con una empresa, ¿cuántos Emirates ID se pueden sacar? Y si tienen que ser socios de la empresa. Esto es muy interesante porque dentro de las infinitas posibilidades que tiene la configuración de una sociedad aquí en Emiratos, la alta de las licencias, hay una cosa que puedes elegir cuántos números de socio hay en la sociedad y cuántos permisos de residencia brinda esa sociedad. Y no tienen por qué machear. Es decir, una sociedad puede tener 5 socios, de los cuales solo uno va a obtener el permiso de residencia. De hecho, es necesario que al menos uno tenga permiso de residencia para poder abrir las cuentas de banco de esa sociedad. Si los 5 socios, ninguno obtiene permiso de residencia, esa sociedad no va a poder operar a nivel bancario. Entonces, puede tener tantos socios como quiera y puede tener tantos trabajadores como quiera. Es decir, puede tener tantos permisos de residencia como quiera. Pero no es una limitación. De entrada, tú puedes tener hasta 3 permisos de residencia sin que Emiratos te reclame ningún tipo de documentación extra, digamos. No te pide ningún requisito extra más que pagar los upgrades de tener 1, 2 o 3 permisos de residencia que puede brindar la sociedad. Si queremos un cuarto, Emiratos nos va a requerir, que ahí también es donde entramos nosotros, Emiratos le va a requerir a esta empresa que tenga un espacio físico de alquiler real, con un contrato distinto al que nosotros ya proveemos per se por el hecho de montar la sociedad. Cuando vosotros montáis la sociedad con nosotros, vuestra domiciliación está como en nuestras oficinas, ¿de acuerdo? Pero cuando tú quieres tener más de 3 permisos de residencia, te requiere de un espacio real con tu nombre y tu plaquita. Y eso tiene un coste extra que nosotros también proveemos, porque al final tenemos una serie de cubículos de los cuales sabemos que la administración acepta para poder tener más de esos permisos de residencia, y en función de cuántos metros cuadrados alquiles, puedes tener 4, 5, 6, 8, 9 o 25 Emirates ID. Importante o permisos de residencia vinculados. El tema del tipo de visado, porque si tú quisieras aplicar por ese famoso Investor Visa o Partner Visa, que es el que te permite venir una vez solo al año, la limitación también es a un número. No puedes tener más de 3, ¿de acuerdo? Básicamente porque tienes que tener mínimo 1/3 de la sociedad y teniendo mínimo 1/3 de la sociedad está claro que no puedes tener 4/3, ¿no? Así que como mucho, para aquellos que queréis venir solamente una vez al año, expedir 3 Investor Visa por sociedad.
Seguimos. Hay mucha gente que pregunta sobre cuál es el coste de toda la estructura que nosotros, o de todos los servicios. Nosotros tenemos nuestro servicio bastante paquetizado porque, como he contado al principio, solo nos dedicamos a una cosa realmente. Es decir, nuestro trabajo duro es una cosa, el resto del trabajo ya es el conocimiento que nosotros brindamos a estos clientes para salvaguardar su situación. De hecho, después de eso salen decenas de servicios que prestamos. Sí, bueno, pero hay un servicio evidente, pero hay un servicio base que es el que origina el resto. Es el de la creación de la sociedad, el alta de las licencias, la tramitación de los permisos de residencia, la apertura de los bancos y en todo el asesoramiento que brindamos ilimitado cuando un cliente trabaja con nosotros, que ronda entre los 10.000, los 11.000, los 12.000 euros en función de los socios, y de los permisos de residencia que vienen asociados. Ojo, insisto, con todo. Con los costes de la administración incluidos, los honorarios incluidos. Porque mucha gente dice, esto, pero si no nos han dicho los costes. No, esto lo incluye todo. Y evidentemente incluye nuestro asesoramiento pre, durante y posterior. Porque al final, cuando vosotros venís aquí a Dubái a llevar esos trámites, ¿quién está con vosotros haciendo los trámites en el centro médico? Los Mendas. ¿Quién está con vosotros en gobierno haciendo vuestras huellas digitales? Los Mendas. ¿Quién os entrega personalmente los Emirates ID cuando se han imprimido? Los Mendas. Es decir, nosotros estamos detrás vuestro y por eso somos un despacho pequeño, porque es muy personal y nosotros trabajamos con las personas que realmente quieren trabajar con nosotros, confían en nosotros y se ponen en nuestras manos a todos los niveles. Evidentemente luego nosotros les gestionaremos la sociedad a posterior, les trataremos como reyes o como lo mejor que podamos, pero bueno, básicamente por ahí están más o menos nuestros costes de todo. Y tengo que decir que estos costes que hemos comentado incluyen todo. Todo. No hay extras luego de, oiga, tiene usted que pagar el alquiler de la oficina para que podamos abrir el banco. Oiga, ¿quiere que le asista con el banco? Le cobro... No, me invento una auditoría que no toca. Exacto. Esto es importante. Me invento un teléfono que necesitas, que es obligatorio cuando no en Dubái pasa mucho, y esto le ha pasado a personas que o han contratado o no han contratado nuestros servicios, si se diera el caso, que pensaban que estaban contratando un servicio más barato y que les ha salido más caro, porque ese servicio, pues yo que sé, me lo invento, era de 7.000 euros y han acabado pagado 13. ¿Y cómo puede ser? Bueno, pues porque no les avisaron de que había ciertas cosas que no estaban incluidas, que fueron siendo, pues, en este caso nosotros lo tenemos muy paquetizado, como dice Alex, todo lo que es la constitución íntegra con las licencias operativas, los permisos de residencia vigentes y funcionando, las cuentas bancarias operativas, todo esto está incluido. Después, obviamente, si esas empresas hay que mantenerlas, llevar una contabilidad, etcétera, pues tendrá un coste pues mensual o un coste anual, etcétera, que es obvio, ¿no? Totalmente. Pero para lo que es el setup, el establishment, está todo incluido en ese precio. Absolutamente. Somos muy transparentes y somos lo que veis. Vamos a hacer 2 preguntas más, ¿de acuerdo? Hay una persona que tenía por ahí que decía, es interesante también, ¿con una sociedad puedo darle el Emirates ID a mi pareja e hijo, aunque no estemos casados? Aquí en Emiratos, como todas las personas tienen que poseer un permiso de residencia, que ya puede ser vinculado a la empresa que te está empleando o a tu propia sociedad, sí puedes brindarle esos permisos de residencia también a tus familiares directos, que son hijos y esposa en este caso. Correcto. Evidentemente, para poder brindarle tu sponsorización personal a tu pareja, tiene que ser tu esposa. Tu esposa. Y tenéis que estar casados. Sea en España o sea el paripé que te puede hacer la embajada aquí en Emiratos. Totalmente. Y casaros en la embajada de España pagando unas tasas. Pero, evidentemente, sí, vuestro hijo sí que puede quedar sponsorizado. Directamente por paternidad. También se dan muchos casos, evidentemente, de parejas que no se sponsorizan mediante matrimonio, sino que son contratadas en la empresa de su pareja, ¿de acuerdo? Eso es importante también saberlo, porque esto no solo se hace en Emiratos, se hace en muchos países. No estamos casados, vengo con mi pareja, no hay problema. Mi pareja puede estar contratada en mi empresa, en una posición administrativa, por ejemplo. De hecho, casi siempre las parejas se ayudan en el trabajo, con lo cual no hay ningún problema para eso. Venga, vamos a terminar con la última, ¿vale? Que también seguramente le aplicará a mucha gente. Dice, tengo almacén e-commerce en España, en esta vendo solo en Europa, y quiero montar otro en Dubái para vender solo en Emiratos. ¿Vale? Y en principio ser residente fiscal en España. ¿Puedo estar viajando entre los 2 países para controlar los 2 almacenes independientemente del tiempo que pase en cada uno, sin darle explicaciones a España de la empresa de Dubái? Yo recomiendo que si tienes modelo de negocio en ambos países y te estás moviendo entre ambos países, lo más recomendable es que, si puedes, intentes consolidar la residencia fiscal en Emiratos, con lo cual sí que le acabarías explicando a España. Diferente cuestión es que tú digas, no, es que estaré viviendo en Dubái puntualmente, yo realmente voy a vivir en España más tiempo, y lo que tengo en Dubái, en el almacén de Dubái, solo se va a mover a Emiratos. Primero de todo, muy importante, como estarás vendiendo dentro de Emiratos, tendrás que tener en cuenta un pequeño impuesto del que no hemos hablado, que es el IVA de Emiratos, que es el 5%.
con lo cual tendrás que repercutirlo en tus facturas. No es el 21 de España, es un 5 solamente. Pero por obligación legal, si eres residente fiscal en España, y lo hemos hablado, tienes que comunicar la sociedad en el extranjero en el 720, pero si decidieras no hacerlo, España no tendrá la información de esa empresa, básicamente porque si tú no se la comunicas, no le va a llegar. Por lo tanto, cada vez que tú viajes a Emiratos tantas veces como quieras, como un turista español que puede venir aquí sin ningún tipo de visado, tú simplemente te gusta mucho Dubái y España ve que te vas de vacaciones constantemente a Dubái. España no ve nada, entendedme. Sí. Vienes tú en calidad de turista, gestionas tus cosas, bueno, con permiso de residencia realmente, pero bueno. De hecho, vendría con permiso de residencia porque le haría falta para tener la sociedad y la cuenta bancaria. Exacto, pero podría llevarlo a cabo... podría llevar a cabo la gestión de manera independiente. Totalmente. Pero yo en ese supuesto, un supuesto tan abierto, porque nos ha dado un supuesto muy abierto, y me estás diciendo que vienes a negociar en otros países, y yo siempre voy a barrer para Emiratos, es decir, si tanto viajas entre los dos países, intenta en la medida de lo posible viajar un poco más y ya hacer las vacaciones, yo qué sé, en un país en Francia, y pasar menos de medio año en España y consolidar tu residencia fiscal en Emiratos. Sale muy a cuenta. Es evidente que la persona que tiene un interés activo porque en su negocio se vende estrictamente en Emiratos, sería un poco absurdo no aprovecharse de vivir aquí y beneficiarse, evidentemente, de la fiscalidad y de este país. O de como mínimo pasar menos de medio año en España, que ya es muchísimo tiempo si eres una persona que tiende a viajar. Totalmente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Han sido casi 2 horas, teníamos previsto hacer mucho menos, pero queríamos tocar todos los temas con la profundidad que los hemos tocado. Queríamos intentar que muchas tipologías de personas se pudieran sentir identificadas y pudieran encontrar esta charla interesante, no solo emprendedores, no solo empresarios, no solo influencers, sino que también personas que trabajan por cuenta ajena y quizá están interesados en Emiratos. Os seguiremos atendiendo en nuestro despacho como hacemos cada día a todos los clientes que nos escribís. Seguiremos recibiéndoos aquí en Emiratos a todos los clientes que venís a hacer los trámites y de hecho ya tenemos ganas de que sea el día de mañana para acoger a más personas. Y como os digo, tenéis la opción de hacer las llamadas con nosotros en los próximos días. Tenéis la opción de enviarnos un correo con vuestra información para que os podamos dar el asesoramiento pertinente y os deseamos lo mejor a todos. Nada, esperamos no haber sido muy farragosos porque sabemos que es materia a veces un poco técnica. Esperamos haber sido lo más pedagógicos, lo hemos intentado con ejemplos prácticos y nada, encantados. Yo por mi parte muy agradecido de que tanta gente se haya conectado y haya estado. El interés ha sido patente. Seguramente esta sesión la subiremos a YouTube. Sí, en nuestro canal. En nuestro canal pronto. Y los que os haya gustado esta sesión, y os digo, y no nos conozcáis de antes o cualquier otra historia, os recomiendo que veáis nuestro podcast. Suscribiros, ya que estáis, le dais a suscribir, que no cuesta nada. Y os veis todos los podcasts, que son muy interesantes, y todos estos temas que hemos tocado hoy aquí están bastante troceados, como decía al principio, y resumidos en el podcast, donde hablamos de muchísimas cosas más, porque son 1 hora y media de conversación, en la cual ya hay 14 episodios. Por lo tanto, si os ha gustado esto, los podcasts os harán muy amenos porque intercalamos información farragosa, información densa fiscal con información mucho más de nuestro lifestyle, de nuestro día a día, de cosas más curiosas y de cosas divertidas. Así que, nada, muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Un saludo. Gracias, Pau, por tu tiempo y nos vemos pronto.